¿Has sentido alguna vez que no debe hacer determinada cosa? ¿Que quizás esperará a la próxima micro o ha cancelado una cita a última hora solo porque le tincó? Estos son una especie de reflejo inconsciente ante el peligro, un presentimiento, una corazonada. ¿A dónde nos llevarán? ¿Qué significan? Siempre yo recomiendo que le hagan caso a las corazonadas. Eso es a ojo cerrado. Lo que sucede, hay veces que las personas puede que tengan por ahí un angelito, una persona que haya fallecido y que le diga, no, corres un peligro, o la persona tenga realmente muchas capacidades y perciba ciertos grados de peligro. Decisiones que pueden incluso salvar nuestra vida si hacemos caso a esa intuición, o pueden ser el mensaje anticipado de una tragedia. Así le ocurrió a un cercano amigo de nuestra conductora Connie Roberts, quien contó que esta fotografía sería una de las últimas de su amigo, antes de fallecer en extrañas circunstancias. Lamentablemente, hace 2 semanas atrás murió un amigo de mi marido. ¿Ya? Tenía 42 años y murió de un ataque al corazón. Perfecto. Pero lo más increíble es de que pocos días antes que él muriera, unas 2 semanas antes que él muriera, él posteó en su Facebook esta fotografía. Ya, donde, a ver, no sé si ustedes en la casa lo pueden ver, aparece, él al parecer fue a hacer deporte y aparece un corazón en su cuerpo, en la polera de transpiración. Mira lo que escribe, es increíble. Y él escribe, ¿qué tal la transpirada? Juro que fue así, sin retoques. ¿Será aviso de infarto o puro amor? Entonces, aquí es cuando uno dice... Él descubre esta forma y decide tuitear precisamente por la forma del sudor, que es un corazón perfecto. Es un corazón, y lamentablemente él murió de un ataque al corazón. ¿Cuántos días después? Como 2 semanas después, él muere producto de un ataque al corazón. De hecho, durante el programa muchas personas comenzaron a enviarnos mensajes de sus experiencias. Mira algunas. Yo iba a ir a Fantasylandia justo el día del accidente. Sentía que no debía y fui un día antes. Mi hija, 2 días antes de morir, se despidió dejando instrucciones y regalos. Ella tenía 7 años. Mi mamá recuerda que les dice, debo hacerle un regalo a mi mamá, o sea yo, porque no estaré más con ustedes. 2 días después se va. Una vez tuve un presentimiento, camino al trabajo no me quise subir a la micro y 2 cuadras más abajo chocaron con un auto. Sin duda impactantes, así como también las muchas veces que la señora Leonor Campos ha tenido esa sensación que la salvó incluso de un grave accidente, gracias a una corazonada de su hijo. La empresa J-Ever, que me encanta viajar en esa línea, no tenía más pasaje. Y resultó ser que el único pasaje que había disponible no me lo tomó. Entonces yo me molesté con mi hijo porque no quiso. Y resulta que en esa oportunidad hubo un accidente terrible, que se partió un bus, hubo un choque grande, que fue la noticia que se dio terriblemente. Y yo felizmente no lo tomé, o sea, fue así que de plop, felizmente algo pasó que mi hijo no me lo tomó, cosa del destino. Pero no es el único caso. También Leslie San Martín zafó de suerte de presenciar en primera persona un grave accidente de tránsito. Cuando yo era pequeña, me dejaron con mis abuelos. ¿Ya? Y se estaban despidiendo de mí en el paradero y mi padre cruzó y mi madre no quiso cruzar. Se quedó conmigo hasta que yo dejara de llorar y después mi padre se tuvo que devolver donde estaba mi madre. Y pasó un choque, se rompió el paradero y gracias a ello están ahora conmigo. Estas corazonadas han sido incluso objeto de estudio para la ciencia. Según nos explica el psicólogo Sergio Chilling, aún no se descubre cómo ocurren, pero sí funcionan como advertencias ante el peligro. ¿Qué significa esto? Parece ser que el sistema nervioso, o algunos científicos proponen eso, el sistema nervioso estaría constantemente vigilando su entorno y cuando capta posibles amenazas envía una señal inespecífica que se capta a nivel inconsciente, se capta a nivel de una especie de excitación de este sistema nervioso, sin que la persona pueda tener claramente idea de por qué viene esta información. Tengo un déjà vu, lo haya soñado, inclusive haya tenido una visión previa o cualquier cosa por el estilo. Entonces yo siempre a las personas les digo, no la pienses 2 veces. Si ya pensaste una sola vez y dijiste, ¿sabes que me da mala espina, mejor no voy? No vayas. Corazonadas, ángeles guardianes, presentimientos o vidas pasadas, ¿qué cree usted? Tenemos las preguntas abiertas a este extraño fenómeno que a veces podría salvarnos la vida. 10 de la mañana con 5 minutos. Yo hoy día desperté en la mañana y tuve un presentimiento. Yo me sentí que veía a mi leona y que veía a mi compadre Francisco Kaminsky. El aplauso, gran caballero. ¿Qué tal con nosotros, chiquillos? ¿Cómo están?
buen día. Jaime Coloma, Bienvenidos, Salvatito. Los presentimientos son reales, son simplemente una corazonada. Se pueden comprobar cómo Mira, estás, mi Connie Robert. Sentémonos. Bueno, ahí lo veíamos en la nota. Esto a raíz, Francisco, Adriana, de lo que veíamos recién en pantalla, de que yo lo conté ayer, de que un amigo de mi marido lamentablemente murió hace 2 semanas y poquitos días antes de su muerte, él subió esa fotografía que estábamos viendo ahí en su Facebook. Entonces, después de cuando llega la muerte, inmediatamente la familia, los amigos, te hace sentido, porque justo aparece en su polera un corazón de transpiración. Perfecto. Y él pone, ¿qué tal? No alcanzo a ¿Qué tal la leer. transpirada? Juro que fue así, sin retoque. ¿Será aviso de infarto o puro amor? Y tiene un corazón dibujado perfecto en su pecho a partir de la transpiración del ejercicio físico que había realizado unos días antes. Y una señal de advertencia. Lamentablemente, en el fondo él murió de un ataque al corazón sin tener ningún aviso previo. Entonces, Alfa, y ahí es cuando uno, igual que en la nota, ahí uno dice, la vida nos da avisos, pero no de somos todas maneras, capaces de descifrarlos, de entenderlos. ¿Sabes? Fíjese cómo dice un amigo, siga la flecha. ¿Qué significa esto? Qué bueno. Que alrededor de nosotros hay una serie de señales que estamos a veces tan ensimismados en el estrés, en el trabajo, en la ocupación, que finalmente nos están dando una cantidad de regalos, advertencias a veces, o algunas personas que están buscando el amor, se cruza de repente a tu lado y uno no capta señales por estar, como decía, demasiado ensimismado. Pero en estricto rigor, nosotros para tener un puente de conexión con el mundo allá afuera, tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Conocidos por todos que nos enseñan en la educación básica. Pero ahí es donde aparece el 6º sentido, que es un poder de intuición tan grande que parece estar conectado a un mundo mucho más amplio, y es donde aparecen estas señales. ¿Alguno de ustedes alguna vez, tío, Adriana, Francisco, ha tenido un presentimiento, ha sentido algo, una fuerza que ustedes se transforma en algo más o menos inexplicable y que le da señales de la vida? Cada vez que me va a pasar algo malo, me empieza a latir, es rarísimo, y a mí me da como un poquito de vergüenza contarlo, nunca lo he querido decir, pero a veces me late el ojo. Si es el ojo derecho es una rabia fuerte, si es el ojo izquierdo es un accidente o algo ya un poco más delicado. Mira. Entonces cuando me empieza a latir, en general tengo más cuidado cuando me empieza a latir el ojo izquierdo, que de repente pienso que se puede ver algo del sistema nervioso o algo así. Trato como de sacarle ese mito de que es algo que va a pasar. Pero sin embargo, por ejemplo, si me late el ojo izquierdo y esa noche yo voy a salir, prefiero esa noche ir al cine. Se quedáis, Prefiero evitar. Pero por eso, o sea, tú le haces caso a esa señal física que te da tu cuerpo. Porque alguna vez ocurrió. Es que varias veces me ha ocurrido. Wow, o sea, se ha transformado en una constante. Bueno, me latió el ojo cuando falleció mi papá, después me latió el ojo cuando tuve un accidente, ahora hace poco la nieve que me fracturé el hombro, me latió el ojo izquierdo, qué sé yo, cuando me he quedado sin pega. Entonces es como que tengo que tener un poquito de cuidado cuando late el ojo izquierdo, se tiene algo feo. Pero en ese minuto, cuando por ejemplo, con el fallecimiento de tu papá, ¿tú asociaste inmediatamente, dijiste, ¿crees que va a pasar algo o todavía no te habías dado cuenta? No solamente a mí, fue a mi mamá, a mi hermano y a mí, fue a los 3 que nos latió el ojo izquierdo. Bueno, estamos conectados. Es una cosa como de familia, justo los 3. Por ejemplo, la otra vez a mi mamá y a mí me latía el ojo y ya le pasó algo, que se llama mi hermano. Wow. Entonces son cosas que de repente uno dice, pucha, ojalá sea una casualidad. Y por otro lado he escuchado que cuando te late el ojo es plata. Es mejor tener eso. Entonces he tratado de llevarlo como por el lado positivo. Claro. Mira, tenemos un Twitter que dice así: una vez tuve un presentimiento camino al trabajo, no me quise subir a la micro y 2 cuadras más abajo chocaron con un auto. Bueno, pero es como la película. Claro, porque tú no podías explicar por qué no te quieres subir a la micro y sin embargo te haces caso. Y más encima sucede que se accidenta. Entonces, obviamente hay uno... Hoy día dejar pasar una micro hay que ser valiente. Sí. Hay que tener paciencia. Ahora, tú hablas de 5 sentidos y un 6º sentido, pero puede ser que gente, por ejemplo, yo conozco gente con esa habilidad más desarrollada. No sé si usted le ha tocado que lo viven más cotidianamente. O que andan más atentos, porque al final esa es la clave. Uno anda muy distraído. Yo creo que a todos nos envían señales. Yo siempre digo, por ejemplo, no sé, Dios no se manifiesta, te manda personas, te manda señales, te manda datos, te manda, pero uno como anda metido en la vorágine, claro, de repente puede ser que haya gente que tenga más desarrollado esto que otra, por ejemplo. Eso, Salfa, y mira, eso lo que dice un poco Kaminsky, cuando tú conoces a algunas personas de que te dicen, oye, revísate, por ejemplo, la vesícula porque veo algo. De repente uno no sabe si creerles o será verdad o son medios chantas. Mira, tenemos saber? un Twitter, Salfa, tenemos un Twitter, vamos al tiro contigo. Andrea Alejandra dice, yo sueño cosas
antes que pasen, onda como destino final. A veces me siento loca. Mira. A veces me siento loca. Espérate, ella sueña con cosas que suceden después. ¿Eso es común? Pero absolutamente, eso es lo que se llama un sueño premonitor. A ver, entendamos que la mente es de los únicos sentidos que puede llegar afuera. Uno la puede depositar en otro, la puede traslocar en otro sitio. ¿Ya? Hay personas que incluso pueden lograr un desdoblamiento. La mente puede viajar, no tiene límite, la velocidad del pensamiento mucho menos. Entonces, entendamos que la vida de uno, el cuerpo, con todas sus capacidades, es como un radar. ¿De cuán amplio llega ese radar para detectar amenazas o cosas que tú deseas, o cuándo te va a llegar una noticia que tú estás esperando, o el nivel de conexión? Cuando una mamá sabe así como está pensando un hijo y suena el teléfono. Exacto. Y uno, antes de contestar, saben quién le dice mamá cuánto tiempo. Sí. Entonces, es simplemente como limpiar ese nivel de emociones que te conectan. Pero el primer paso, yo creo que es darle cierto crédito para creer en ello y así para que fluyan mucho más fácil. Mira, a propósito de los sueños, hay muchos mensajes que nos están llegando a través del Twitter el día de hoy, cuando son las 10:11. Quiero invitarte a revisar lo siguiente. Josie Elizondo dice: yo soñé que mi abuelo lo tragaba una ola y cuando lo vi le dije cuánto lo quería. 5 días después falleció. Se me paran los pelos. A uno se le paran los pelos cuando uno lee a su abuelo con la misma causa. Es impresionante. Ahora, fíjate cuando personas, como decía Kaminsky, que tienen esta capacidad de vivir en este estado, de ver el futuro, por ejemplo, cuando se les pregunta cómo lo hacen, dicen, es muy sencillo. Esto es una capacidad que todos tenemos, simplemente que yo lo desarrollé intuitivamente antes. ¿Pero cómo lo puedo trabajar? Bueno, fíjate que con meditación, con ejercicio, con buena alimentación y un poco enfocar tu vida en este rumbo. O sea, hay que dedicarle tiempo. Es algo que se ejercita como quien va al gimnasio y saca músculo. La intuición es algo que tú comienzas a darle crédito y comienzas a operar de una manera más fluida. Hay que investigar también, como tú dices, porque eso es dedicarle tiempo, porque al final hay personas, por ejemplo, que a mí me ha tocado, yo le digo, oye, ayer soñé que se me caían los dientes. Eso significa esto. Tal cosa. Esa persona, tú al tiro te das cuenta de que esa persona le preocupa el tema de lo que está sucediendo. Vive en esa sintonía. Vive en esa sintonía, está preocupado de qué significa una u otra cosa. Pero ¿cómo puedo yo discriminar también? Porque, a ver, por ejemplo, los que somos papás, tendemos a ser más paranoicos. Y a soñar. Por lógica, y a soñar, y de repente tenemos unos sueños horrorosos con respecto a nuestros hijos, y vivimos con una angustia espantosa, o si van a salir, por ejemplo, mi hijo mayor tiene 18 años, cada vez que sale evidentemente me preocupa y todo el tema. Claro. Pero resulta que entonces no es vida, y no tiene nada que ver con... Sin embargo, por ejemplo, a raíz de eso, yo me acuerdo cuando murió mi abuelo, yo estaba durmiendo, mi abuelo murió muy temprano en la mañana, y mi papá me fue a decir, me dice, Jaime, te voy a decir algo, y yo inmediatamente lo primero que le dije, murió el tata. Yo le dije a él, y me dijo, ¿cómo sabía? Y yo estaba dormido. Pero habías soñado con él. Nada, como que caché, como que esa era la noticia. Además mi abuelo murió de aneurisma, al igual que mi mamá, o sea, murió de un día para otro sin que hubiera ninguna sintomatología. Pero claro, ahí hay algo que es como ya, que sigue la flecha. Pero lo otro, de verdad, ¿cómo lo hacís para no? Hay una manera, se la voy a contar, pero antes tenemos un Twitter. ¿Qué dice Sebastián Antonio? Una vez nos quisimos subir a un taxi que salía de Andacollo y cuando nos íbamos en otro vehículo vimos que se había arrancado. ¡Qué loco! ¿Cachai? Esto es muy... Es impresionante, pero es más usual de lo que uno es que, ¿sabéis qué? Yo, mira, a mí me pasó cuando yo estudiaba, la primera carrera que yo estudié fue arquitectura, en la Católica del Paraíso. ¿La terminó, maestro? No, por supuesto que no. Yo no estaría construyendo. Claro, estaría de arquitecto, estaría sentado acá. Lo presentí, Jaime. Y, ¿cómo se llama? Y fíjate que me acuerdo una vez estar en una fiesta de la facultad y me tenía que venir a Santiago. Y decidí o sea, algo me dijo, no, tenía el pasaje comprado, tenía el típico asiento. Y no fui, me quedé en la fiesta, lo estaba pasando el descueve también, pero de verdad fue como, no. Incluso me fueron a dejar y dije, no, volvámonos. Mentira. Y resulta que el bus, efectivamente, y salió hasta la noticia, chocó, y las personas que estaban en la fila donde yo estaba sentado, se murieron. Mira. Pero impresionante. Ahora, eso no fue destino final. Yo lo que sí caché es que no me tenía que ir. Ahora, lo estaba pasando el descueve, quiero decir también. Claro, ojo. Claro. Pero igual es como... El carrete te salvó la vida, ¿sabes? El carrete me salvó la vida. Es que fue al revés. A propósito de lo que contaba Jaime recién, en algún momento uno tiene que empezar a aprender a discriminar dos cosas. Tus miedos interiores, que luego son propagados en el inconsciente y, por ejemplo, aparecen en los sueños, una preocupación que nació de tu vida, y otros que nacen como advertencia. Hay un hombre en Nueva York, un hombre que nunca faltaba a la pega, un hombre tremendamente autoexigente, y de repente un día en la mañana él se va a levantar y nace con una impresión absoluta que no puede erradicar de que no tiene que ir al trabajo.
y dice, ¿qué? ¿Mete una chiva? Digo, voy a avisar que estoy enfermo. Está agarrando el teléfono y dice, ¿sabéis que no? No puede ser, ¿por qué onda? Me voy, se viste, se ducha, toma desayuno, llega hasta la puerta y cuando siente que se intensifica mucho más este deseo de no ir al trabajo, dice, qué raro, esto jamás me había pasado. Llama y avisa que está enfermo. Una hora después, este hombre se salvó porque hubo el ataque a las Torres Gemelas donde él tenía que ir a trabajar. Está en los documentales. Su misma oficina fue donde colisionó el avión. No te puedo. Él iba a morir. Oye, ¿sabes lo que yo me acordé? Que yo en otro canal tenía una sección que era como sobrevivientes que habían sobrevivido a catástrofes o accidentes muy graves. Tsunami, me acuerdo de los chicos de O'Higgins que fueron al sur. Ya, y uno de los que hicimos fue el bus de San Antonio. ¿Se acuerdan de que como hace 2 años atrás se pasó a la pista contraria y murieron más o menos como 20 personas? Un bus que venía desde San Antonio a Santiago. Exacto. Y la cosa es que este sobreviviente tiene que ver, él me contó de que él siempre viajaba todos los días a Santiago, San Antonio, Santiago, todos los días, y sagrado porque venía a trabajar a Santiago, y siempre se iba en el mismo asiento. Siempre, me dijo, o sea, una costumbre que la tenía hace 5 años. Y la cosa es que cuando se subió al bus, estaba ocupado. Entonces habían empezado a tener como una semidiscusión con las personas. Oiga, que yo siempre me voy ahí. Bueno, pero llegué yo primero. No, pero es que... no, ya. Y al final dijo, ¿sabes qué? Eran las 7 de la mañana. Una tontera. Una tontera, ya, me voy a ir para atrás. Y se fue para atrás, siendo que en 5 años nunca se había ido en otro asiento que no fuera ese. Me muero. Venía en camino a Santiago, el bus era un turbús, se pasa para la pista contraria, mueren, no me acuerdo exacto cuántas personas mueren. Y la persona que iba en el asiento donde él siempre iba sentado por 5 años, murió. Fue uno de los que lamentablemente murió y él se salvó. Y él no quedó con ninguna lesión. Entonces, él da toda esta explicación porque dice, a mí alguien me salvó. Porque finalmente, y ahí es cuando uno dice, ¿quién es? ¿Es un familiar? ¿Hay alguien? ¿O no es mi momento? Porque finalmente... Bueno, lo que hablábamos ayer, cuando te toca, te toca nomás. Se pelearon el lugar para morir al final. Exacto. Mira este mensaje que nos manda la gente a través de Twitter, Soledad Cortés. Una tía mía posteó en Facebook palabras de felicidad y agradecida de la vida. A los días falleció. O sea, la gente también... Hay algo que hace que la gente escriba algo o se despida o mande un mensaje positivo de agradecimiento. Eso es muy porque quizás la muerte ya se le ha acordado. ¿Sabes qué? Hace semanas que se me está repitiendo que me he encontrado con chiquillos en fiesta y me han dicho, Adriana, pero me lo han preguntado esta semana por lo menos 3 veces, si tú te murieras mañana estarías contenta, te lo juro. De hecho, para el sábado estuve en una fiesta, bailaba, qué sé yo, hasta 2, 3 de la mañana y el chiquillo me dice, y ahí, no sé, estoy como un poquito asustada ya con esto. Y me preguntó, Adriana, si tú te murieras mañana estarías contenta, porque me dice, yo estaría feliz si me muero mañana. ¿Y cuál es tu respuesta? Yo lo hice todo. Y yo le dije, sí, estaría súper contenta, lo hice todo. En general la vida fue un 7 conmigo. Allá arriba se han portado increíbles. Si me muero mañana me muero feliz. Pero ya ha sido demasiado reiterada la pregunta y ahora que veo esto que... está dando vuelta. Oye, ¿y me está empezando a dar vuelta. ¿Cómo no olvidar el último día de trabajo de Felipe Camiroaga cuando él entrevista más encima a Nick Vujicic, este hombre que nació sin piernas ni brazo, y de repente él termina emocionadísimo y comienza a elevar un discurso de la vida. Ojo, no malgastemos nuestra existencia en un exceso de trabajo, y comienza como a despedirse. Uno dice así como, ¿qué estoy haciendo acá? Más o menos sí, uno lo interpreta. Y finalmente, uno de sus últimos Twitter también, lo tenemos, por favor, señor director, atención. Mira, ahí está, Felipe Camiroaga. Del aire soy, como todo mortal, del gran vuelo terrible. Y estoy aquí de paso a las estrellas. G. Rojas, grande. Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas. Compadre, este mensaje de la sobre los pueblos de la vida te habla. Es que se para, o sea, aunque uno lo ha leído 10, 20 veces, se te paran los pelos. Pero que sabes que es demasiado clarificador respecto de lo que luego le sucedió a Felipe Camiroaga y a todo este grupo de personas que viajaban en este avión de la facha. Del aire soy, como todo mortal. Por supuesto. Perfecto. Y del gran vuelo terrible que golpeó a todo un país. Por supuesto. Imagínate, o sea, está explicando, digamos, de lo que va a suceder. Está hablando de un vuelo terrible, la subida al avión, está hablando sobre la sutileza, la levedad del ser en esta existencia, de que somos un solo viento. Mira, y digamos, un hálito, digamos, muy sensible. Porque si te fijas, cada palabra como que tiene un sentido. Claro, o sea, no es que la frase entera, sino que cada palabra es un sentido, un significado distinto. Y estoy aquí de paso a las estrellas. Gonzalo Rojas, grande. Y definitivamente Felipe fue un tipo que, si bien pasó por este mundo,
se quedó con nosotros para siempre. Ahora, fíjate que es re loco, ¿ah? Yo conocí bueno, como todo el mundo en realidad, y alguna vez estuve con él, nunca fuimos amigos, para nada, pero alguna vez me tocó estar en comidas con él, y él había una cosa que siempre me llamaba la atención, porque él decía, me voy a morir joven, me voy a morir joven. O sea, 2 o 3 veces que estuve por cumpleaños o cosas X que coincidimos, dentro de su discurso muy simpático y todo, él hablaba de que se iba a morir joven. Mira. Pero eso también tiene que ver con lo que uno llama también, yo creo, ¿no? Es que yo también creo que... yo estoy de acuerdo con Francisco, que yo creo que hay cosas como que tú vas decretando de alguna manera y vas estableciendo una dinámica que llama la atención. Ahora, en este caso de este poema de Gonzalo Rojas, yo creo que además tiene que ver, no solamente el extracto es muy decidor, sino además que tiene que ver con su historia, tiene que ver con su gusto por los halcones, digamos, del halcón de Chicureo, esta cosa de estar volando, pero además tiene que ver con esta cosa de la levedad del ser, como Kundera. Porque de verdad es impresionante, o sea, él lo que está diciendo... indirectamente está graficando su accidente y está diciendo esta pertenencia a algo que lo absorbe, que es el aire, que es la estrella, que es como esta idea de que el polvo viene y el polvo va a ir. ¿Sabes qué? O sea, como que te vas a propósito, nada, pues eres nada. De lo que escribe Felipe y de lo que está levantando acá Jaime, fíjate que muchos científicos están de acuerdo que es para nada imposible saber lo que va a ocurrir o presentir la muerte de un familiar, por la sencilla razón de que está absolutamente probado que tenemos un origen común. Vale decir, todos, aunque vivimos separados y nos sentimos con una personalidad aparte de los demás, somos indesmentiblemente en un punto de origen histórico una misma cosa. O sea, finalmente estamos todos conectados. Tenemos una especie de cordón umbilical entre todos nosotros y por lo tanto saber lo que le va a ocurrir al otro no es extraño porque nosotros somos también el otro. Además hay casos que son súper sobrecogedores. No sé si ustedes se acuerdan de lo que contó Andrea Sangüesa, la viuda de Roberto Bruce, respecto de que él tenía una rutina para irse a la casa. Y ese día, el día previo, ellos alteraron esa rutina y cambió todo completamente. Ella lo fue a buscar al canal, o sea, cambiaron completamente los planes. No, y te acuerdas de que él ella estaba muy feliz porque él siempre había soñado con reemplazar en el matinal. Y finalmente lo había conseguido. Exacto. Entonces por eso ella también lo va a buscar con un poco como una celebración. Una celebración porque él estaba muy feliz. Sí, exactamente. Entonces también suceden cosas, tú haces cosas sin saber por qué las estás haciendo, pero resulta que el destino, entre comillas, no sé, o la vida, tiene algo mucho más sorprendente para todos. Pero perdón, permíteme, porque creo que es súper importante lo que acaba de contar la Connie, porque hay veces que la vida es muy, es muy jodida, es muy caraja de repente. Porque tú acabas de decir algo, Connie, que me hizo un clic. Él siempre soñó con animar el matinal. ¿Cuántas veces nosotros tenemos, comillas, sueños, lo hablábamos ayer también, que no corresponden? Quizás él nunca debería haber, o sea, ojalá nunca hubiera estado en ese registro. Sin embargo, nosotros ambicionamos cosas que no tenemos que ambicionar. Ayer hablábamos con la Connie esta cosa que yo siempre digo, cuidado con lo que pides, porque se te puede cumplir. Y cuando se te cumpla, no necesariamente es lo que tú crees que va a ser. Exacto. ¿Me entiendes? Claro. O sea, uno de repente dice, voy a poner un ejemplo súper burdo. No sé, quiero casarme con la... Juanita. Me amo a la Juanita. Y usted, la Juanita es una bestia. Es una bestia, es una pésima pareja, es lo peor, es la peor decisión que pude haber tomado en mi vida. Y tú lo único que deseaste, decretaste. Y todo, o quiero trabajar en tal parte. Y resulta que logré trabajar en esa parte y es un suplicio, es una tortura. Pero nosotros soñamos y decretamos muchas cosas que no se cumplen. De hecho, yo creo que se cumplen solamente el 10% porque también tienen que ver con... Tú sabes que hay una cosa re bonita que tiene que ver con la cábala. Yo no cacho mucho de cábala, pero esto sí le voy a dar el crédito a una gran amiga mía. Con los céfiros. Que tiene que ver con los nombres de Dios, que está dentro del estudio de la cábala. Son procesos. Y hay un nombre que es precioso que se llama, que es la pasión. Y que tiene que ver, ojo, no solamente con la cábala, con la religión judía, sino que con la religión católica también, que tiene que ver cuando tú pides algo con real fe. Yo creo que muchas veces nosotros decretamos chuecamente. Es como que decimos, queremos esto, pero quizás, pero no, pero bueno, en realidad estoy seguro, no sé. Cuando tú pides algo con real fe, se supone que las energías efectivamente juegan a tu favor. Pero con real fe, esa es la pasión, hablan de la pasión. Estaba leyendo sobre los decretos precisamente. Y que son buenos y malos. Buenos y malos. Sí, eso también es importante.
no lo Pero bueno. había algo clave que a mí no me hizo sentido, que no lo tenía en el registro, que uno, como tú dices, de repente uno decreta decir cosas así como así o así. Medio chueco, y uno no se da ni es cuenta. importante la tonalidad que uno le pone, es importante la concentración que uno está obteniendo cuando uno está haciendo decretando algo. Es importante el momento que tú eliges para decretar. ¿Sabes cómo se explica eso? Todo cada vez que deseamos algo, bueno o malo, plantamos una semilla. Pero para que crezca un árbol, dependemos de cuánto sol y lluvia le ponemos en el día a día. Eso es lo que hace que crezca un árbol, o simplemente se marchite y quede ahí y no salga nada desde ahí. Bueno, a propósito de estos sueños premonitorios o estas energías que se movilizan a tu favor o en tu contra, un caso muy conocido fue para el famosísimo atentado, ¿se acuerdan? El tren en España. Sí, claro. Que fue, obviamente, La la E de marzo. Lo demás. 11M, el 11M. Bueno, una pareja que iba a hacer un viaje muy importante y que incluso adquirió un reloj, porque para ellos era todo un rito de iniciación, prácticamente como tenemos que despertarnos a la hora, vamos a hacer este viaje, que es importante. Compraron un reloj, lo colocaron, lo probaron exactamente. Ese reloj, esa vez, dicen, y solo esa vez, no funcionó, se detuvo. No pudieron tomar el tren y, por supuesto, salvaron su vida. Un reloj que falló para salvar la existencia de esta pareja. La alarma no se activó. No se activó. Pasó la hora, estaba bien, pero no marcó la hora. Y de ahí en adelante, digamos, el reloj funcionó perfecto. Oye, En pero esos le salvó casos, la vida. mira, en esos casos finalmente, claro, tú le atribuyes como qué rico que no funciona la alarma, o por ejemplo lo que contaba la Adriana, estar más atenta cuando te titita el ojo. Ya pilló cómo se viene él. Pero yo, por ejemplo, ahora que estábamos viendo la pantalla de este niño que murió de 42 años, el amigo de mi marido, ahí es cuando tú dices el entorno. El entorno yo creo que también se siente un poco culpable, porque cuando tú ves esto, y como mamá, con los hermanos, los amigos, es ¿por qué nadie, ya, él tampoco, pero por qué nadie en el entorno está como atento, alerta? No se revisó, no se chequeó. Oye, porque si yo veo esa foto, porque finalmente, porque no solamente uno está con su propia vida de manera acelerada, sino que tampoco estamos pendientes de lo que le pasa al de al lado, de lo que necesita. Porque de repente si algún amigo lo hubiera dicho, oye, ¿sabéis que igual yo lo encuentro heavy lo que anda a revisarte? Quizás si se hubiera revisado, es que Connie, la historia hubiera cambiado. Pero entonces, Connie, yo creo que ahí es mucho más brutal. Voy a ponerte un ejemplo tuyo. Tú tuviste un accidente y tenías que ocupar la bota X cantidad de tiempo. Y así todo no siempre la ocupaste y no siempre te cuidaste como deberías haberte cuidado. Una cosa así de concreta, uno de repente hace el juego. ¿Y te sentías bien? Por supuesto. ¿Estáis bien? Por supuesto. Pero no tenías idea de lo que eso puede significar para adelante. 20 años Entonces más. imagínate si yo veo a alguien que tiene una transpiración con forma de corazón y escribe eso. Al revés, digo, qué buena onda. Es amor, gallo. Es amor. Mira, a ver, sobre todo sus cercanos. Veamos lo que sale. ¿Qué tal la transpirada? Juro que fue así, sin retoques. ¿Será aviso de infarto o puro amor? Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque nosotros nos estamos yendo a una connotación generalmente que es la que uno se va, como estas historias que tú comentas, Salfa, que es la negativa. Pero también hay cosas que son positivas, que uno de repente en la mañana dice, no sé, como se levanta con energía especial, hoy día me va a ir bien. Es como algo que uno tiene señales como... Y ahí es como no tuerce el destino. Pero fíjate, yo me acuerdo cuando yo conocí a mi mujer, habíamos quedado de trabajar juntos en algo. La que me hizo la movida, digamos, para que nos juntáramos fue mi hermana, y yo no la cachaba físicamente. Y ella, por supuesto, como siempre, llegó tarde. Y yo me fui. Y tú sabes que yo me iba yendo al lugar donde nos íbamos a juntar, íbamos a almorzar juntos. Yo me fui, voy bajando, llego al auto y rento y digo, no, me tengo que volver. Y me devolví, bueno, 20 años después, 2 hijos, aquí estamos. Y tú, Pete, ¿qué fue lo que sentiste que te llevó a volver? ¿Te das cuenta? Mira, en ese minuto nada, era como que tenía que volver nomás. Es un poco lo que dice Francisco, o sea, como que tengo que volver. Y es muy loco, porque tampoco es que haya sentido así como ella es. Sin embargo, después fue como ella es. Cuando estas personas en nuestra vida se repiten, y quizás tú estás pidiendo una pareja, un amigo, y ese es, y uno no lo pesca. Mira, después les voy a contar una historia que tiene que ver con eso. Antes un Twitter. Dice, una vez con mis amigos teníamos todo listo para un carrete. A última hora no quise ir. A la vuelta murió uno por atropello. Y en verdad, y así hay una cantidad de historias. Yo creo que todos tenemos, si realmente decimos ya, a ver, y nos ponemos a analizar las señales, las distintas señales que nos ha entregado la vida, todos tenemos una historia como esta. Por supuesto. ¿Sabes? Yo tomo tus palabras. ¿Y sabes qué es lo que hay que hacer al respecto? Yo creo que hay que cambiar tu estilo de vida. O sea, hay que vivir atento a estas cosas. O sea, hay que dejar de ponerla en el cajón de las supersticiones, porque son
digamos, muchos los datos que nos entregan como para lo menos considerarlo. Es increíble. Entonces hay que cambiar tu forma de vida. Pero ojo, Camila está ojo. atento a la señal. Camila que hablaba de el decretar y de cómo decretar el momento, el espacio que me tomo, la intención, la pasión de la que hablaba Jaime también. El libro del que vamos a hablar a continuación, Salfate lo leyó, quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de él, es El Secreto. ¿Por qué este libro se ha transformado de alguna manera en una gran herramienta para que nosotros tengamos éxito en nuestra vida y que nuestras, lo que nosotros podemos llegar a decretar se cumpla? Pongan atención a la siguiente nota. La conciencia sobre el poder de la mente y centralizar sus fuerzas y pensamientos en la realidad es algo que muchas veces hemos deseado hacer. Es por eso que libros como El Secreto ganaron tanta popularidad entre las personas, recordándonos que el poder de querer va mucho más allá de lo que imaginamos y debemos tener más confianza en nosotros siguiendo los métodos que este libro nos enseña. Una fiel creyente de que este libro sí resulta y te entrega claras directrices de cómo enfocar tu vida es la simpática Mariela Sotomayor. Esta chiquilla ha tomado conciencia todo lo que le dice el libro y ha replicado en su vida. Tome nota y escúchela. Este libro, más que todo lo que plantea, se basa en estudios en donde aparecen personajes de todo tipo, filósofos, científicos, también historiadores. Se habla de la ley del poder de la atracción, el poder que tiene el universo. El universo, el libro del secreto lo que practica es que nosotros vivimos en comunión con el universo. Nosotros somos energía y el universo a su vez toma esta energía y trabajamos en conjunto. ¿Qué pasa? Que el universo está siempre escuchando lo que nosotros pedimos. Entonces, ya sea bueno o malo, el universo nos escucha y el universo lo que hace es devolver tus pensamientos y tus palabras en imágenes de tu vida real. El tema central de la obra es enfocarse en cosas positivas que pueden modificar los resultados, incluyendo mejoras en salud, riqueza y felicidad. Y es que el formato de enfocar nuestros pensamientos en ser positivos y proponernos ser felices visualizando día a día es parte de los objetivos que persigue El Secreto. Que usted lo sepa, son parte de la doctrina de la metafísica. Para ello, hablamos con un especialista que le explique de qué se trata esto. La metafísica es el arte de ser feliz. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a trabajar con todas las herramientas necesarias para poder lograr ese estado positivo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, pensar positivo, que se aprende a través de la ley de mentalismo. Lo que yo pienso, eso se va a manifestar porque lo atraigo a mi mundo. Por lo tanto, si yo soy negativo, eso es lo que voy a traer a mi vida. Los pensamientos son cosas. Es tu actitud la que determina todo lo que a ti te sucede. Puedes aprenderte rezos, puedes aprenderte mantras, decretos, pero si tú no cambias tu actitud, tu manera de pensar, esos decretos no te sirven de nada. Tener la mentalidad abierta y encauzar las energías de las que somos parte para lograr nuestros propósitos son las ideas que plantea esta obra. Las energías se desprenden del universo que nos rodea, del cual nosotros fuimos creados y al cual pertenecemos. Todo es energía y este intercambio negativo o positivo es el que nos brinda la oportunidad de ganarnos la lotería hasta mentalizarnos en tener un aumento de sueldo. Para que usted nos crea, y si es que no ha leído el libro o no ha visto la película y de la manera en que lo puede emplear, la querida Mariela nos explica y nos enseña los pasos para lograr cómo obtener el secreto en su vida. Este libro lo que postula es que tú a través del lenguaje puedes producir la realidad. Primero, usted en su casa lo que tiene que hacer es visualizarse. Por ejemplo, una persona que está enferma. Una persona que estaba muy enferma y él empieza a imaginarse cómo sale de la clínica caminando y él todos los días se ve en su mente caminando hasta que finalmente salió de ahí caminando. Tú tienes que primero visualizar. Ahora hay que tener cuidado porque así como uno atrae todo lo bueno, también puede atraer todo lo malo. Pero para que vea el efecto que produjo El Secreto es tan impactante, han sido varios los que han convertido en fieles seguidores de este concepto. Si no me cree, vea a los siguientes famosos que nos dicen y nos comparten sus experiencias. Y lo leí como una versión
canción que salió después otra edición y también vi la película. Todo parte en el fondo del pensamiento y el movimiento y la creación. Yo un día en París estaba solo, llegué a un bar y solamente por cosas que uno va pensando positivamente, con El Secreto, estuve carreteando con los chicos Trujillo, había una tocata de ellos. O sea, tú a través de tu pensamiento positivo o de visualizar cosas puedes ir logrando objetivos y eso creo que es algo que todavía queda por descubrir, sí, años, y que podemos llegar a hacer muchas cosas con nuestra mente. Sea leyendo el libro, viendo la película o como usted quiera, la idea es que si no cree, aprenda definitivamente a creer en usted mismo. La fe en el poder, según lo que todos indican, viene de uno mismo. Y en concientizarse en que las energías son algo intangible, pero llenas de poder y que nos pueden brindar la felicidad. Especialmente recuerde, uno es lo que dice y lo que piensa. Lo que come. Claro, finalmente, como dice ahí, Bueno, uno es lo que dice y lo que piensa. Pero Salva, Exacto. a mí hay una cosa de que nosotros nacemos con esta capacidad o es algo que tenemos que ir aprendiendo y trabajando. Porque como es que decía notable, mira. Kaminsky, no es llegar y decir, ya sabéis que Claro. yo quiero casarme y tener hijos y tener una familia feliz. No es eso. No, fíjate que no es una capacidad que uno desarrolla, es una ley, como la ley de gravedad, que simplemente existe y que uno aprende a ocupar o no nomás. En esto que explicábamos recién de que está todo conectado, el cosmos en su mente, en esta materia que nosotros podríamos decir que no está viva, no piensa, sí está dispuesta a obedecer, está todo el momento esperando que tú le des una instrucción para alinearse en consecuencia de lo que tú deseas. Hay algo que la gente todavía nunca logra entender con respecto al secreto y que es clave. Uno solo puede y debe desear en positivo. Por ejemplo, no puedes desear, no quiero perder el trabajo. Claro. Porque, ¿quién entiende esto? Dice, perder el trabajo. Las palabras no las saca. Exactamente. Perder el trabajo. Tú se lo vas a perder. O sea, nunca la negación. Nunca la negación. Solo quiero continuar y prosperar en mi trabajo. Claro. Eso lo entiende. No quiero que me vaya mal. Claro. La palabra no la entiende. Solo espera en términos de progresos de deseos nomás. Perfecto. Entonces, si tú deseas así como, que no me vaya mal, bueno, te va a ir mal. Pero cuando tú dices, entonces te dice que me vaya bien. Porque tú mencionas la palabra mal. Exactamente. No entiende, ¿a qué te refieres? Porque es uno mismo. Claro, ¿quién no entiende? Porque tú no entiende. Claro, hay un ente. Claro. Es que esa es la clave. Fíjate que los físicos teóricos lograron determinar dentro de las teorías de la incertidumbre, y aquí voy a citar al doctor Fred Alan Wolf, que él dice que a nivel atómico existe algo que se llama la nubosidad de probabilidades. Se descubrió de donde surgen las consistencias atómicas que nos fabrican nuestro cuerpo, existe algo que está indeterminado. Y descubrieron que es algo que está esperando que tú desees cosas para ellos alinearse, para que tu cuerpo se ponga en predisposición y todo tu alrededor para que eso suceda. Eso, si bien no está confirmado, en ecuaciones se ha determinado que si yo deseo algo, la curva tiende a caer hacia ese proceso. O sea, uno con su mente, y esto está comprobado, influencia lo que sucede. Es impresionante. Y, Adrianita. Si yo deseo con todo mi corazón que un chiquillo esté conmigo, pero ya con todo mi corazón. Deberá llegar. El problema es que se mezcla con las partes que no. Entonces va todo entremezclado. Ojo, Alfa, que yo creo que la gente tiene que saber también que cuando uno desea algo o decreta algo, algo tiene que hacer también para conseguirlo. Exactamente. Y siempre hacerlo positivo. Mira, ojo con este Twitter. Gabriela Gatas, mi papá hablaba siempre de la muerte. 3 días antes lo soñó y nos contó. Falleció igual que en su sueño. Pero eso ahí hay un decreto, hay una premonición. Hay un acomodo de la vida. Claro. Ahora, que te hace caso. Ahora, hay una cosa que me llamó la atención que salía justamente en la nota, que tiene que ver con la, comillas, autoestima. O sea, con el conocerse a uno mismo. Y yo creo que ahí también hay... Esto es una bola mía. Yo creo que eso también tiene que ver como parte del secreto. O sea, si tú efectivamente tienes una autoestima sólida, tienes una personalidad bien construida, te quieres además con tus bemoles, o sea, no tampoco sintiéndote perfecto, lo más probable es que elijas bien a la pareja, sepas saber dónde poner el ojo, digamos, elijas bien el trabajo, a tus amigos, sepas cuando una persona está jugando chueco. Sepas desenvolverte. A ver, entiendas leer la flecha, como decía Juan Andrés. ¿Sabes? Distinto es cuando tú de verdad tenés falencia. Obviamente no debes saber leer la flecha. Y los caprichos también. Pero es
Es caprichoso. Por ejemplo, cuando salió este libro, había mucha gente, y lo mostraban en el reportaje, que gente que había leído, porque causó gran revuelo, ¿se acuerdan o no? Sí, claro. Sí. Después de todo había gente que agarraba el póster de un auto lujoso y lo ponía al frente de su cama. Claro, está bien, por eso, o sea, había gente que había gente que ponía, no sé, una casa de su sueño, la foto. Sí. Hay ciertas cosas que está bien, pero uno tiene que tener claro que cuando uno fabrica un sueño a corto, mediano o a largo plazo, uno tiene que saber que tiene que sacrificar algo, tiene que salir a buscarlo. Exactamente, porque al final las cosas no suceden. Fundamental, claro. Si esta cuestión, a ver, si lo que la gente se equivoca es en creer que esto es mágico. Yo creo que no es mágico. Yo creo que justamente llamar la energía no tiene que ver con la magia. Oye, lo que dice Francisco es súper relevante. No es que ni siquiera vayas a dar algo a cambio. Es que cuando tú deseas algo, tú activas una maquinaria energética que promueve que las cosas vayan funcionando. Mueve los engranajes de la existencia. Tenemos un Twitter que dice así: yo apliqué el secreto y me gané un auto Camaro del año. Conocí al hombre de mi vida y vivo donde quiero. No, espérate. Pero obvio. Pero eso pasa. Pero espérate. Ella puede decretar, Claudia puede decretar. ¿Sabes qué? Quiero este auto. Quiero el marido y quiero vivir en tal parte. Pero por supuesto. Obvio. ¿Se puede convertir en realidad? Pero si todo se puede. Se lo ganó en un concurso. Claro, le llegó. Típico que siempre uno dice en un concurso: yo nunca gano nada, claro. no voy a ganar nada. Entonces lo que ella tiene que haber dicho: ¿sabéis qué? Yo voy a ganar, yo me voy a ganar este auto, me lo voy a ganar, me lo voy a ganar. Y así finalmente son pocas, porque uno dice: ay, qué fácil. Pero el ser humano, sí o no, Salfate, de que es negativo. Como que siempre y lo que tú decís, la fe. Por eso yo decía este tema que yo decía hace un rato de la cábala, de los nombres de Dios. A mí siempre me llamó la atención ese nombre en particular, pasión, porque uno tiende a la pasión a creer como ser apasionado. Y de repente me metí a leer. Y no, pues tenía que ver con la pasión con la que tú vives la vida, la pasión que tú le pones, la fuerza. Es la fuerza, la intensidad, la veracidad. Como decía la Connie, no meterle la negatividad. Y a veces la negatividad está tan escondida. Es como, no, pues si yo lo quiero, pero hay algo ahí que dice... Como la película Intensamente. Exactamente. Viene mezclada. Claro. Hay algo que tú dices que es muy cierto también, que tiene que ver con la negación, que generalmente uno, y Salfa acaba de dar una clave, pero esencial de la vida, porque al final, a donde yo ligo siempre, y siempre a la gente le digo, trabaja tus miedos, porque tiene que ver con los miedos. La negatividad de las personas tiene que ver con sus miedos personales. Exacto. Mi miedo a perder el trabajo, mi miedo a perder a mi pareja. Exacto. Entonces, la connotación que nosotros le damos y la importancia que le damos a nuestra vida es generalmente el miedo primero. Es que como protejamos lo que nos da miedo. Gastamos tanta energía en proteger lo que hemos logrado que no nos preocupamos de disfrutar y trabajar por más. Mira, silbando. Claudia Casa dice, el pajarito está cantando. Ojo, la ley de atracción atrae lo bueno y lo malo. Exacto. Es según la energía con la que se aplica en la vida diaria. El secreto. Ahora, ¿a qué se refiere? Si yo estoy decretando siempre en positivo, ¿igual atraigo energías negativas? No, solamente si tu actitud va... Por ejemplo, hay gente que se equivoca y le desea, por ejemplo, el mal a otra persona. Inconscientemente. Entonces está colocando en pie una serie de engranajes que finalmente va a agarrar parte de esa fragancia. O sea, como dice un amigo, si cultivas y regalas rosa, algo del aroma te queda. Sí. Si repartes caca... Porque estamos deseando el mal inconscientemente cuando la gente dice, ¿por qué a mí, por ejemplo? Inconscientemente tú estás deseándoselo al de al lado. O sea, está mal ejecutada la palabra porque tú dices, ¿por qué a mí? Bueno, tú sabes que a nosotros nos pasó una cosa muy heavy el año pasado. Bueno, se murió mi cuñado. Y en un minuto alguien comentó en una comida familiar, dijo, ¿por qué a mí? Y me acuerdo que mi mamá en un minuto decía, que mirando a esa persona le dijo, ¿y por qué no? Claro. Y yo me acuerdo cuando ella dijo eso, yo dije, Cresta, tiene toda la razón. ¿Por qué no? Si nosotros somos una familia como cualquier otra, nos puede pasar esto, como le puede pasar a cualquier persona. Y uno ahí es donde tiene que protegerse, tirar buena onda. Obvio, pero honestamente, lo que tú decías ahí también, Francisco, es cierto. A veces es el inconsciente el que juega chueco. Hay dos datos importantes que queremos entregar, pero antes, amigo mío... Lo que pasa es que el mundo del esoterismo, las brujitas, los videntes, se han referido a esto de el presentir o el decretar. Y también la ciencia. Hagamos un versus y definamos qué es lo que dice cada uno. Pongan atención. Siempre yo recomiendo que le hagan caso a las corazonadas. Eso es a ojos cerrados. Lo que sucede, hay veces que las personas puede que tengan por ahí un angelito, una persona que haya fallecido y que le diga, no, corres un peligro. O la persona tenga realmente muchas capacidades y perciba ciertos grados de peligro. Tenga un déjà vu, lo haya soñado, inclusive haya tenido una visión previa o cualquier cosa por el estilo. Entonces yo siempre a las personas les digo, no la pienses dos veces.
Si ya pensaste una sola vez y dijiste, ¿sabes que me da mala espina? Mejor no voy, no vayas. Claro, lo que se refiere a Agua Marín es finalmente cuando esa corazonada que de repente viene como desde la guata, como no me tinca, no me gusta. Pero por otra parte, yo te digo, a eso, que lo que tú también decías, Alfate, es el sexto sentido. Que de repente uno no le tiene mucha fe a su propio sexto también, sentido. Antes de que yo sepa dónde va Alfate, pero yo tengo una opinión igual media contraria a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque yo creo que también hay que hacerle caso a ciertas percepciones, a ciertas cosas que por supuesto nos avisan. Refinar eso. Eso, y uno lo puede ir aprendiendo. Pero también vivir pendiente de que esto no vaya a salir, también es un freno. Además que la sociedad, y además la sociedad te obliga a cosas súper cabronas. O sea, tú, por ejemplo, ponte tú, te llaman hoy día y te dicen, ¿sabéis qué? Te ofrecemos una pega en X parte y te pagamos tanta plata que es la que tú necesitáis. No la que quieres, la que necesitas. Y resulta que tu corazonada todo te indica que no es el lugar, que no debería. Pucha, pero la sociedad te lleva a elegir ese o sea, no te lleva ni siquiera a elegir, es decir, ok, la tomo, pues tengo que pagar colegio, pero hay que ser fuerte. Entre a ver, saber pero si es el lugar o no es el lugar. Cada rato. Me acaba de pasar. Oye, pero si entre saber, ahí tú lo dijiste claro, entre saber si es el lugar o no es el lugar, mejor vívelo. Mejor vive, pero probablemente entre no hacerlo y hacerlo, mejor hazlo. El terreno con pruebas. Claro. Mira, recién veíamos que decía Agua Marín, finalmente es como la rama de lo psíquico respecto a los presentimientos, pero la ciencia también se manifiesta respecto de este tipo. ¿Hay que hacerles caso o no? Vamos a ver la siguiente cuña. ¿Qué significa esto? Parece ser que el sistema nervioso, o algunos científicos proponen eso, el sistema nervioso estaría constantemente vigilando su entorno y cuando capta posibles amenazas envía una señal inespecífica que se capta a nivel inconsciente, se capta a nivel de una especie de excitación de este sistema nervioso, sin que la persona pueda tener claramente idea de por qué viene esta información. Pero lo que logré entender de Sergio, en el fondo, toda una sería un poco desde nuestro sistema nervioso, que está como constantemente vigilando y atento. Yo lo he hablado largo y profundo con Sergio, y él lo que está diciendo es aterrizar a un proceso físico, pero que sin embargo reconoce que está conectado con algo que está fuera del perímetro del cuerpo. O sea, hay un radar intuitivo que se conecta con fenómenos exteriores o que están por venir y que tú logras percibirlo antes que suceda. Yo conozco a alguien muy querida que en la universidad comenzó a decretar lo que quería que le preguntaran los profesores en sus exámenes orales. Nunca más, desde que comenzó a hacerlo, nunca más le preguntaron algo que ella no supiera. Toma. O sea, ella, un día antes, ella decía, quiero que me pregunten de esto y de esto. Al otro día, de eso y de eso. A ese nivel de fortaleza. Hay gente más poderosa. Y me encanta saberlo, porque además hemos decretado cosas juntos con esa persona. Y espero que se cumplan siempre. Además, yo insisto la pasión con que se pide. Fíjate que la Adriana recién decía lo que decía de decretar que llegue una pareja. Sí, lógico. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate que hablábamos hace un rato de raíz de la nota del secreto. ¿A ti te gusta vivir sola? Me gusta vivir sola. ¿Eres una persona que te complica de repente que otra persona te ponga límite? Sí, por supuesto que sí. Están chocando dos mundos, decretos. Es muy difícil. Tener pareja, y personalmente a mí me encanta, siempre tener pareja uno tiene que ceder, tiene que estar dispuesto a ambos, no solamente uno. La pregunta es como medio hippie el chiquillo. Entonces esa sería una persona que a mí me acomodaría, con que me acomodaría estar. Eso es lo que tú crees. Exacto. Pero ahí está lo que tú crees. La pregunta es, ¿tú qué estás decretando? Una pareja, sí. ¿Qué estás haciendo para conseguir que sea? Además, mira, me quiero detener en ese punto. Esto, por favor, amigas mías que están en la casa, tienen que entenderlo como uno de los 3 pilares del secreto. Primero habíamos hablado, Sompro, decretar en positivo, ¿cierto? No de manera negativa, porque te ocurre todo lo contrario. Pero el video en el que está basado en el libro muestra un caso donde está esta chiquita que dice, quiero una pareja, sabéis que hace rato que me siento sola, no me encuentro muy bonita, no sé qué, quiero pareja. Y de repente va a comprar, y hay una gente que está jugando en la plaza, así le dice, hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿quieres jugar? No, pues estoy cansada, pues está depresiva. Esa era la pareja. Se lo saltó, le ocurrió, pero ella lo esquivó. Claro. Ojo con estar atento, porque
esto del corazón, que estaba el sudor en el pecho, que obviamente como él no vivía en esa sintonía, no le hizo caso a esa señal. En este caso hay personas que piden, que creen en esto, pero cuando lo tienen frente a sus ojos, el regalo que pidieron, no lo toman. No, pues. Eso es lo que también pasa otra cosa que la gente le pasa generalmente a los jóvenes también cuando hablan de pega, cosas así. Yo siempre digo, anda a buscar la pega. Claro. Porque de repente tú no sabes, porque tú una persona que se recibió de psicólogo, yo diría, no hay pega como psicólogo. Esa persona o como un publicista o le puede pasar, de repente no hay que denigrar los trabajos porque atendiendo una mesa te puede estar comiendo una persona que te puede llevar al lugar donde tú quieres estar, pero en tu casa no te van a ir a buscar nunca. Que a mí es que la tiene clara. Porque eso es, hay que salir a buscarla. Por supuesto. Y en el momento menos indicado tenés que moverte, tenés que levantar. Hay que tener susto, que al final el miedo es una barrera y cuando las personas tienen mucho miedo, que el chileno vive con muchos miedos y a nosotros nos crían con mucho miedo, al final crecemos con puras barreras acá. Oye, Cami, mira, ¿se acuerdan del Twitter que leímos de la que había decretado ganarse un Camaro? Se llamaba Claudia. Y el marido ideal. El marido ideal que estaba viendo donde quería, nos mandó una foto. No. Mira, sí, la quiero compartir con ustedes. Hola, Claudia, mira. Este es el auto que me trajo la ley de la atracción. Y ahí nos manda la foto con su Camaro. Ahora dicen que ahora decreta poder pagar la patente. No se ganó el premio de los 10 millones. El Camaro. Una amiga mía, que ojo, en esta ocasión no voy a decir su nombre, ella atiende a muchas personas famosas y ella es uno de los representantes internacionales del secreto acá. Ella trabaja con Cecilia Boloco y voy a quedarme hasta ahí nomás. Gran amiga, preciosa mujer, ha escrito libros que le han sido dictados, es otro cuento. Ella en algún momento cuando conoció el secreto dijo, voy a poner esto a prueba, porque es una persona racional que trabaja como ingeniera, así, otro nivel. Y dijo, ¿sabes qué? A ver, me voy a ir al chancho, así, quiero vivir en un castillo, dijo. En menos de un mes y medio se cambian de casa y vive en una comuna cerca de acá que había un castillo, digamos, en la reconstrucción. Vive en un castillo, como una princesa. Te pasaste, de para adelante se dedica 100% a esto. Increíble. A ver, le tenemos que hacer caso a nuestros presentimientos. Es una pregunta que está ahí, que queremos seguir debatiendo. Pero ahora pongan atención a lo siguiente. Si yo caigo en coma, pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y volver a despertar y ser el mismo sin ningún problema y volver a ser el mismo. Se puede, esto es factible. Luquen Chao, nuestro neurólogo, está en nuestro móvil y nos va a responder esta pregunta. Ahí está Luquen junto a Gonzalo López a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan, ya volvemos. Una pausa y ya volvemos. 10 de la mañana con 54 minutos de Mañaneros. Ustedes comenten y opinen con el hashtag que está saliendo ahí en pantalla. Mañaneros la lleva. ¿Se puede despertar después de un coma de 10, 15, 20, 25, 30 años, como sucedió en esa teleserie que están dando? Yo no sé. Luquen Chao está en nuestro móvil. Gonzalo López se encuentra con él. La pregunta está clarísima, Gonzalito. Buenos días, muchachos. Claro, estamos aquí con Luquen Chao y a raíz de esta también portada de las últimas noticias que llamó bastante la atención. ¿Se puede despertar después de 27 años, Luquen Chao, de un estado de coma? ¿Cómo la persona puede reaccionar? Bueno, habría que definir siempre qué cosa es el coma. Qué bueno, dale. El coma es una toma de la conciencia en la que el paciente, la persona está como durmiendo, se mantienen todas sus funciones corporales, la respiración, el latido cardíaco, pero el cerebro está como hibernando. El paciente no tiene contacto con la realidad externa ni consigo mismo, hasta donde sabemos. Luquen. O sea, estamos en un estado absolutamente durmiendo, como Gonzalo, similar al estado del sueño. Sí, ¿tienen preguntas por allá? Sí. Luquen, es que yo quería preguntarle algo a Luquen porque ¿el coma es similar a lo que es el estado vegetal o el que está en coma tiene algún grado de conciencia a diferencia del estado vegetal? Tiene sueños. No es exactamente lo mismo. La diferencia es simple. El coma es una toma total del conocimiento. Muchos pacientes con coma prolongado logran abrir los ojos, pero no logran nunca conectarse con el medio de forma inteligente, digamos. Sin embargo, mantienen sus funciones vegetativas, entendiéndose por eso la respiración, la digestión, y eso es lo que se llama estado vegetativo persistente. Luquen, es que acá en el diario aparece de que existen 2 casos científicos comprobados de que 2 personas después de 20 años volvieron a la vida, como un poco lo hemos visto en la teleserie. Entonces, de repente, las familiares que hoy día tienen algún pariente en este estado, ¿tú dices de que la esperanza es algo que nunca hay que perder? Es un tema importantísimo.
realmente la ciencia muchas veces, a pesar de las escalas aplicadas, de la experiencia, a veces no podemos garantizar en qué tiempo un paciente va a recuperar el conocimiento o si no lo va a recuperar. Ahora, doctor, en el mundo existen récords de 19, y 29 años. Claro, Luque. Ahora, es importante, sí. Perdón, lo que pasa es que, a ver, tengo dudas que son quizás súper básicas, pero hay un caso de una persona que estuvo en coma que al despertar señaló que había escuchado, que había sentido. ¿Esto es normal? ¿Todas las personas que están en coma escuchan, sienten, perciben lo que está sucediendo, pero simplemente no pueden responder? Bueno, en primer lugar, cuando una persona está en un coma prolongado y despierta, casi nunca es un despertar espontáneo en el cual la persona puede sentarse en la cama y caminar. Ok. Yo te diría que en el 100% de los casos de los comas prolongados, una vez que el paciente abre los ojos, se puede demorar horas, incluso días, en relacionarse con el medio. Ok. Y mucho tiempo, meses, para poder deambular, para poder pararse, para tener una vida parecida a la que tenía anteriormente. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Cami. Lo que pasa es que usted habla de un coma prolongado, doctor. ¿Cuánto es un coma, por ejemplo, para prolongado, claro. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Sí. Claro, la mayoría de los comas duran de 5 a 6 días. Ya. Se habla de un coma prolongado, un coma ya que sobrepase los 20 a 30 días. Eso es un coma prolongado. Perfecto. ¿Y eso no tiene un término así como de pérdida de esperanza, de cierta manera, después de los 3 años ya pasa a otro tema, o después de un año? ¿Cuánto es lo normal? La ciencia, o sea, la neurología, sabemos que mientras más se demore un paciente en recuperar el conocimiento, menos probable es que lo recupere. Mira. Pero repito, no existe palabra absoluta en que un médico pueda dar cuando un paciente está en coma, de que pueda recuperar o no el conocimiento, a no ser, ojo con este concepto también, que el paciente esté en coma y aparte esté en muerte encefálica, que son conceptos diferentes. Luquen, pero es que inmediatamente se me viene a la mente el caso de Gustavo Cerati, porque recuerdan que su madre, por ejemplo, nunca lo quiso desconectar, porque ella siempre tuvo la esperanza de que él iba a volver a la vida. Entonces, ¿tú crees de que podría, en ese caso, él en algún momento podría haberse recuperado? Nosotros tenemos estudios importantes de niños en coma, donde ponemos a varios familiares, a amigos y a desconocidos a hablarle al niño que está en coma. Registramos la actividad cerebral. Y una cosa muy curiosa es que existen ondas específicas, para decirlo de alguna manera, cuando la que se comunica con el niño es la madre. O sea, los médicos, por concepto, asumimos que el paciente en coma no tiene aferencia, o sea, que no puede escuchar, que no tiene relación con el medio. Pero hay muchos estudios que están indicando que, sobre todo cuando son familiares, existe algún grado de captación de información. Y particularmente la madre. Tanto en muchos, sí, particularmente la madre. Es increíble cómo el niño en coma, cuando la madre habla, se modifica la actividad cerebral. Pero en ese... Lo que dice el doctor, se le está quitando a una persona que está conectada la posibilidad de vivir si los familiares firman estos papeles. No, pero cuando en Chile solamente cuando hay muerte cerebral. Muerte cerebral. Y cuando hay muerte cerebral. Aclaraba, exacto. Claro, eso no es lo mismo que el coma. Cerebral, lo otro sería eutanasia, que no es lo mismo. Estar en coma que estar en muerte cerebral. Todos los pacientes que están en muerte cerebral, por supuesto, están en coma. Pero aparte de estar en coma, claro, existen deterioro de funciones de tallo encefálico. O sea, el sistema nervioso tiene una estructura que está entre la médula espinal y el cerebro, que ahí se controla la respiración, la frecuencia cardíaca, y existen pruebas para determinar que existe una función abolida e irreversible de esa zona. Pero Luquen, esa es la muerte encefálica. Luquen, en ese sentido, no habiendo muerte encefálica, pero lo que dice la Adriana me parece súper atingente, porque ¿qué es lo que pasa cuando uno mantiene ficticiamente viva a una persona? Qué sé yo, una persona que está conectada, que está entubada y todo, y que no es que tenga muerte cerebral, pero en definitiva no tiene la capacidad de mantenerse vivo, o sea, de funcionar por su propio medio. Claro, eso es un gran problema, pero el problema empieza hasta por el momento de definir qué es la vida.
¿Dónde reside la vida? ¿En el cerebro o en el corazón? Y otra pregunta más que tenía, yo recuerdo cuando ocurrió el caso tan terrible de la hija de Pampita, a ella la llevaron a un coma inducido, que duró un par de días. Sí, claro. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuánto tiempo puede llegar a dar un coma inducido? Lo cual finalmente terminó de la peor manera posible en ese minuto. Claro, recordemos que falleció la niñita después de que le dieron un coma inducido. El coma inducido es una medida de salvataje, digamos, que los médicos a veces nos vemos obligados a tomar, porque sencillamente hay que poner a descansar el cerebro. Sí. Pasa mucho cuando hay un daño neuronal por convulsiones, por ejemplo. Claro. Sí. Si usted esa actividad eléctrica no la pone a descansar, va a ocasionar un daño irreversible. Por lo tanto, tiene que usted poner un coma. Luquen, cuando hablamos de casos, por ejemplo, como el de Gustavo Cerati, que estuvo 4 o 5 años en coma, en el caso de que Gustavo Cerati hubiese vuelto a despertar, ¿en qué condiciones lo habría hecho? ¿Habría estado en sus 5 sentidos físicamente? ¿Habría podido volver a ser el Gustavo Cerati que todos conocimos? Mira, la mayoría de los pacientes que despiertan de un coma prolongado se demoran mucho en volver a ser los mismos. De hecho, por ejemplo, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, se puede demorar años en recuperarse. ¿El cuerpo se deteriora mucho? ¿El cuerpo se deteriora mucho? Por supuesto, el cerebro controla todas las funciones del organismo. Entonces imagínese usted una inmovilidad de 4, 5, 10 años con alimentación artificial, con luz artificial. De hecho, usted se va a despertar con una atrofia muscular importante, pérdida de la masa muscular, osteoporosis, que va a llegar años para recuperarse. O sea, hay que volver a enseñarles a caminar, a hablar, a moverse, a resistir. Los huesos se debilitan, la capacidad muscular también se debilita. Y sería básicamente imposible despertar de un coma de 27 años y pararse y hacer una vida normal. De hecho, la ciencia ha demostrado que se puede despertar. Ahora, una cosa es despertar y otra cosa es despertar como usted era antes. Ahí es muy difícil. Y en ese sentido, Luquen, quiero ir un poquito más allá, porque tú decías justamente el tema dijiste lo del cerebro, el corazón, el alma, podríamos decir. Una persona después de un coma prolongado puede despertar siendo otra en cuanto a personalidad, otra estructura de personalidad, construir otra estructura de personalidad. ¿Podría ser a ese nivel el cambio? Despertar siendo otra en cuanto a estructura de personalidad. O sea, la persona va a seguir básicamente siendo la misma, pero va a tener alteraciones de tipo cognitivo, de pensamientos, a veces de memoria. Y eso le va a llevar a ser amnesia. Claro, y eso va a llevar a ser. Entonces, si usted despierta sin recordar quién es usted, de alguna manera es otra persona. Luquen, mira, queremos leer un Twitter y que tú nos expliques. Dice, hay distintos tipos de coma e incluso los pacientes despiertan hablando otros idiomas. ¿Es posible eso? Que un poco lo que decía Jaime a propósito de la memoria. Pero puede ser de que tú como que despertaras en otra vida. En otra vida, no sé. Ahora, hay estudios muy interesantes en los Estados Unidos de pacientes que han entrado en coma e incluso han estado en situaciones cercanas a la muerte, que es como se llama. Estudios hechos por neurólogos. Pacientes que han estado en coma, prolongados o no, después han despertado y han narrado lo que han sentido durante el coma. Mira. Para asombro de la ciencia, hay mucha igualdad, o sea, es homogéneo muchas veces lo que narran. Por ejemplo, los pacientes narran que asistieron a todo lo que pasó en su accidente, en el tratamiento médico, como si lo estuvieran viendo desde arriba. Como un espectador de su propia vida. Como que se desdobla. Hay un caso de un pintor que pintó lo que estaba pasando en la habitación de al lado, cuando él estaba cayendo en coma. Las famosas visiones de la luz detrás del túnel vienen de esos estudios. Estamos hablando de estudios hechos por neurólogos en sala de cuidados intensivos de los Estados Unidos y Canadá. Mira. Lo que hablábamos de los idiomas es muy frecuente, sobre todo en pacientes políglotas. Empiezan, o sea, cuando despiertan e incluso cayendo en el coma, hablando otro idioma. Pero más asombroso es pacientes que nunca habían hablado otro idioma, pueden despertar hablando, otro diciendo idioma. frases
de otro idioma que no sabían que conocían. Pero eso es porque las visitas que tuvieron mientras estuvieron en coma hablaban otro idioma, las enfermeras que lo asistieron. Eso no se justifica, no se justifica por eso. Eso es lo que se llama realmente la ciencia no sabe a ciencia cierta por qué cosa es. Claro, es bastante pero es una común. evidencia. Eso se llama xenoglosia. Que una persona que incluso no teniendo contacto con un idioma en particular, porque hay personas, es un caso de un chico australiano que despertó hablando lenguas muertas. Me muero. No te puedo. Ahora, ¿cómo la aprendió? ¿Cómo la supo? Es un misterio, digamos. Pero solo hablaba eso. Pero Salfa, yo sé que para la ciencia es muy difícil poder explicar algo así, pero por ejemplo, eso tendría que ver con las vías pasadas que él habría tenido. Claro, entrando en el esoterismo de Frentón, podría ser que, claro, él recordaría una vida pasada, o en otro caso que haya entrado en conexión con una especie de un circuito colectivo, donde finalmente se le coló un idioma que él no es el que aprendió, digamos, en la vida en la que se encuentra. Sería bueno, pero es un misterio impresionante. Esa teoría es brillante. Lo importante, de hecho, es lo que se acerca a lo que la ciencia está planteando. Parece ser que los pacientes con estado de conciencia profundizado tienen acceso a información que forma parte del patrimonio de la humanidad. Exacto. Es lo que llamamos inconsciente colectivo. Exacto, mira, fíjate parece ser que estos pacientes tienen ese acceso, digamos. Claro, mira, Andrés, fíjate que lo que está diciendo nuestro querido experto amigo, un hombre de la rama científica, es que en estricto rigor, es que algo que en las religiones de la India tienen muy perfectamente categorizado, que es lo que se conoce como el registro acásico. Vale decir que todo lo que las personas han vivido es como una gran filmación colectiva a la que si uno se desdobla puede acceder como una biblioteca universal, verse a sí mismo en vidas pasadas, futuras, etcétera, la de otras personas, y finalmente en estos estados de expansión de la conciencia, como decía Luken, uno de repente, ¡pum!, agarra algo que estaba fuera de tu ámbito de vida normal y se trae esa información y queda acoplado firmemente en tu cerebro. Hay un tema que es súper recurrente, Luken, que tiene que ver con este túnel de la vida o túnel de la vida a la muerte y esta luz que se ve al fondo. ¿La ciencia le da alguna explicación a este túnel? Sí, hay varias explicaciones para esto. Cuando se entrevistaron a los pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y coma, habían imágenes que eran muy recurrentes. Esta que estamos hablando es una de ellas. Una luz, es una luz que es atrayente, que la sensación que tú sientes es incluso agradable. Es una sensación de seguirla. Muchos pacientes describían paisajes, por ejemplo, de trigales, paisajes de mar, paisajes que eran muy agradables, paisajes muy iluminados. A mí me pasó otra cosa. Está explicando esto de la siguiente manera, porque supuestamente un paciente debe tener experiencias muy particulares, muy específicas. ¿Por qué entonces las experiencias son parecidas? Se está pensando que el cerebro humano, en un acto como en el coma, que es un acto muy traumático, muy doloroso, pone a funcionar mecanismos de defensa, de sugestión interna, para paliar, para aliviar ese estado. Mientras más profundo y grave sea ese estado, más agradable va a ser la sensación. Por eso es que muchos pacientes dicen, no sigas el túnel. Claro. Porque seguir el túnel significa que usted está muy grave. Sin embargo, a entrar en un estado de placidez. Sin embargo, Luken, está el caso de este neurocirujano, un colega suyo, que era profesor de la Universidad de Harvard, que estuvo en coma durante 7 días, y él hizo un estudio de sus propios encefalogramas, no sé, y él concluyó de que estos paisajes, y con las personas que vio, pariente fallecido en sí, él lo categorizó como una experiencia real. ¿Por qué dice eso? Porque no pudo haber tenido sueños o ningún tipo de evocación onírica con el cerebro en el que él estaba, lo que genera también para la ciencia otro misterio más, que abre otra beta, que genera, que parece una explicación más en lo desconocido. El doctor Eben Alexander. Que si hay un órgano en el organismo que es un misterio, es el cerebro. De todas maneras, es increíble. Para usted va a ser real lo que usted esté viviendo. Exacto. Claro, usted está durmiendo y usted está sintiendo, oliendo, conversando en el Egipto ante nuestra era. Esa es su realidad. Claro. Es que, por tanto, quería justamente tomar eso, porque yo creo que hay
en general cuando uno habla de algo tan abstracto como es el cerebro, como es la mente, como son el mundo de las emociones, pero que sin embargo son tan concretos, me parece súper relevante lo que tú estás diciendo, porque en definitiva la experiencia que cuenta Juan Andrés, claro que es real. Es real desde el punto... A ver, cuando uno cree, perdón, no voy a decirlo así. Cuando uno ama... Sí. A ver, el amor es súper abstracto, pero uno ama. Qué importante. O sea, es real. Incuestionable. Incuestionable. Es real, lo siento y me duele o me alegra. Exactamente, desde ese punto de vista. Lo que pasa es que yo creo que lamentablemente nuestra sociedad, la sociedad occidental, lo hemos hablado tantas veces, tiene tan poca relación con el mundo de las emociones, le da tan poca pelota a la salud mental, a la salud emocional, que claro, lo vemos como que no fuera una realidad, pero por supuesto que es una realidad. Tú decías algo muy relevante que tiene que ver con que efectivamente cuando una persona está en coma y ve el final del túnel, lo que le explicaba Luquen, para mi gusto es muy lógico. Oye, o sea, ¿por qué no va a ser mi forma de defenderme? O dicho de otra manera, si lo que nosotros llamamos real, Luquen, son lo que nos informan nuestras percepciones, podríamos llegar a preguntarnos cuán real es lo que nosotros llamamos la realidad, ¿o no? Lógico. Por supuesto. Exacto. Oye, yo tuve una estamos experiencia viviendo en un sueño más empírico nomás. Calderón de la Barca. Pero más allá de la poesía. Luquen, hoy día comenzamos el programa hablando de los presentimientos. A partir de una imagen que se viralizó, que se conoció a través de las redes sociales y que justamente coincidía que la persona había sido conocido de la Connie, muy amigo de su marido. Él tenía un corazón en su polera. Hizo deporte y transpiró y se formó un corazón, una forma de corazón como la conocemos en los dibujos. Y además acompañó esa foto que él subió a Facebook con una leyenda que decía: ¿qué tal la transpirada? Juro que fue así, sin retoque. ¿Será aviso de infarto o puro amor? Pasan 2 semanas y esta persona lamentablemente fallece. De un ataque al corazón. De un ataque al corazón, claro. Luquen, los presentimientos son, según la ciencia, son reales. Tenemos que hacerle caso a estas somatizan. Claro, son formas de somatizar algunas penas, algunos dolores. Es una buena pregunta. ¿Qué son los presentimientos? La ciencia no duda de la existencia del presentimiento. Mira. Todo lo contrario. ¿Qué pasa con el presentimiento? O sea, lo que llamamos sentimiento o lo que llamamos conocimiento, digamos que es información que hemos hecho consciente. Nuestro cerebro ha procesado una información a partir de nuestros sentidos y la ha hecho conocimiento, la ha hecho experiencia. Claro. Pero la historia está en que la mayoría de la información que llega al cerebro no es concientizada. Se queda a niveles muy bajos. Y esos niveles envían información de diferente manera. Los sueños, las premoniciones, los presentimientos son esos mensajes de informaciones que están ocultas, digamos, en capas más profundas del sistema nervioso y que salen en forma de esa energía. Luquen, pero ¿cómo nosotros podemos distinguir? Porque muchas veces se manifiesta de manera corporal. Entonces, según la ciencia, ¿cómo nosotros podemos distinguir que esto es un presentimiento? Así para estar un poco más alerta. Como quizás lo que hubiera sido con el caso de este joven, que quizás hubiera dicho: chuta, aquí hay algo que me está dando aviso. Tengo la foto también. La estaba buscando y para mostrar. Ya, sí. Entonces, ¿cómo Mira, eso puede ser un patrón de sudoración normal. No, claro. En que dependencia sí, pero... de la anatomía, es poco poético, pero si estamos buscando explicaciones científicas, no hay que prejuiciarse. Sin embargo, hemos visto personas que tienen patrones de sudoración, de rostros, de órganos anatómicos, de corazón. Eso no es nada que digamos que sea extraordinario. Ahora, lo que sí es extraordinario es que una persona piense o presienta que tiene un problema del corazón o de amor, muera después del corazón. Yo he tenido pacientes que me han dicho que están convencidos de que tienen un cáncer. Todos los escáneres, todas las pruebas son negativas y un año después debutan con un cáncer. Increíble. Entonces habría que ver impresionante. Uno, hasta qué punto es una información corporal que está mandando mensajes, y ojo con esto, porque se ve mucho en los pacientes hipocondríacos, y hay muchas enfermedades en medicina que tienen que ver con la sugestión. Si su cerebro es capaz de controlar muchas funciones en el organismo, si usted está convencido de que puede tener una enfermedad X, se ponen muchos mecanismos en juego
que pueden favorecer la aparición de esa enfermedad. Oh, qué importante lo que funciona en los dos los sentidos. embarazos lo decreta. O Es que sea, me lo preguntamos, Luquen, un poco porque ayer cuando nosotros comenzamos a hablar de este caso nos llegó en Twitter una fotografía de una madre que estaba muy preocupada por su hijo porque en el niño aparecía un corazón también producto de la transpiración. Entonces ahí es cuando uno como mamá dice, tengo que estar alerta, entonces de repente no está de más poder hacerse un chequeo para que lleve al niño al doctor. O sea, finalmente porque uno no pierde nada. Exactamente. Más vale prevenir que finalmente... Pero el doctor es especialista, le podríamos preguntar. Sobre todo si estamos hablando de madre a hijo. Claro. Los médicos sabemos que siempre la madre tiene la razón. Exactamente. Bien, Luquen, maestro. chao, te mando un abrazo gigantesco y te agradezco por el tiempo que nos has regalado a esta hora de la mañana. La verdad es que nos clarifica muchísimas cosas. Un abrazo, amigo mío, y abrazo también a Gonzalito López ahí en nuestro móvil, como siempre. Gracias, Gonzalo. Oye, lo que pasa es que yo creo que también... Vamos a cambiar de tema porque esto es algo que realmente nos impresionó muchísimo. Salfate, que tiene que ver con las declaraciones de Hillary Clinton. ¿Qué dice? Si salgo presidenta, voy a contar la verdad de los ovnis. Tienen que incorporar el siguiente dato. El asesor comunicacional de Barack Obama impulsó hace algunos meses un proyecto muy ambicioso donde dijo que iba a revelar todo lo que el gobierno norteamericano sabía de la ufología. Hubo ahí presiones y él mismo lo tuiteó, dijo, no nos dejaron, no alcanzamos. Él se retira a Barack Obama y comienza a asesorar a Hillary Clinton, que como dijo muy bien la Connie, ella como promesa de campaña dijo, si salgo electa, voy a contar toda la verdad detrás de los ovnis. Tenemos nota de eso. Una pausa y ya volvemos. Con la frase "revelaré la verdad sobre los ovnis si soy presidenta", Hillary Clinton, una de las mujeres más influyentes del planeta y aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, sorprendió a todos con estas declaraciones. En una entrevista exclusiva con el periódico The Conway Daily Sun, la ex primera dama de la Casa Blanca indicó que llegaría al fondo del asunto y que revelaría los misterios más ocultos que esconde el Área 51. En esa perspectiva, lo que Hillary Clinton trata de hacer es poder quitar el espacio mediático y de llegada y penetración que ha tenido Donald Trump y tener justamente algo que logre cautivar a parte importante del inconsciente colectivo estadounidense. Actualmente, la esposa de Bill Clinton compite por la candidatura presidencial demócrata contra el senador Bernie Sanders, quien según las encuestas tiene un 30,8% de las preferencias, mientras que su rival, Hillary Clinton, cuenta con un arrollador 56,8% de acuerdo a una información entregada por el periódico Huffington Post. Desde el punto de vista de análisis, sin lugar a duda, lo que Hillary Clinton hace es plantear una hipótesis que interesa a muchos ciudadanos, que es una hipótesis que necesariamente no se puede comprobar a no ser que ella sea presidenta. Según las predicciones arrojadas por las encuestas, la ex primera dama corre con altas posibilidades de llegar a la presidencia. De ser así, podríamos estar ante una de las revelaciones más impactantes de la historia. La verdad, obviamente que se produciría una revolución filosófica sobre todo, una revolución de tipo histórico-filosófico, y deberíamos empezar a entender el universo y al hombre con unos ojos bastante más amplios de los que tenemos en la actualidad. Respecto a la existencia de seres de otros planetas, la aspirante a la Casa Blanca declaró al periódico lo siguiente. Creo que hemos sido visitados, aunque no lo sabemos con seguridad. Tal vez podríamos tener un grupo de trabajo para ir al Área 51. De ser cierta la existencia de estos seres provenientes de otros planetas, ¿cuáles serán sus verdaderas intenciones con los habitantes de la Tierra? Pero finalmente todo está apuntando a cerca de un 80% de que el fenómeno es de este tipo. Personas que han tenido encuentros cercanos lo ven como un fenómeno positivo. Entonces, por lo tanto, creo que los datos concretos apuntan a que no es un fenómeno, que los peligrosos somos nosotros, no ellos. ¿Y usted cree que la humanidad está preparada para conocer la verdad sobre el fenómeno ovni? Una explicación, porque realmente
esto tendría un antes y un después. A ver, hay algo que la gente tiene que tener en claro. Cuando alguien hace una promesa de campaña o una promesa en general, no siempre cumple. No siempre se cumple. Estoy esperando el matrimonio igualitario. Me tocó marchar y votar. A lo que voy es que cuando alguien dice hay algo que contar, es que efectivamente hay algo de lo que ustedes están esperando y que hay que decir al respecto. Claro. O sea, aquí, a la buen entendedor, no cabe la posibilidad que digan, amigos míos, y la verdad sobre los ovnis es que no existen. Claro, no. Eso no es posible decir eso. O sea, claramente, en ese tono... Son políticos, así que son capaces de cualquier cosa. Pero ojo, fíjate que acá hay un dato que yo tiré al comienzo, que el que partió con esta campaña era el asesor comunicacional de Barack Obama. Ah, claro, cuéntame. Hubo presiones. A ver, este hombre en la reelección dijo, a ver, necesitamos unos meses para llegar a acuerdo con las altas esferas del top secret máximo norteamericano, que no le informan de todas sus operaciones al presidente de Estados Unidos con respecto de que hay una revelación absoluta y pública con el tema de la ufología y si que efectivamente hubo contacto o hay de extraterrestres, si hay intercambio de tecnología, si se han recuperado naves, si es verdad que están secuestrando personas con el permiso y la venia del gobierno. Entonces dijeron, todo esto lo vamos a contar. Y cuando no pudieron, y él mismo dice, con la seriedad y en los altos cargos que tienen, oye, no lo logramos, pero para próximamente lo vamos a hacer. Y ahora que es jefe de campaña ya dice, vamos con todo. Acá se viene algo importante, creo yo. Pero es que inmediatamente a uno le salta la duda, ¿por qué querer ocultar la información? Bueno, fíjate que esto, la primera vez se hizo un estudio de que si es posible, de alguna manera, en caso de que haya un reconocimiento público de esto para la humanidad, y se llegó a determinar que si bien el 70% de la humanidad cree en una o más medida la existencia de seres más allá de este planeta, no todos, sino solo un 10% está dispuesto a aceptarlo sin que haya cambios o haya procesos terribles en términos sociales y religiosos. Con Salfate este tema lo hemos conversado muchas veces, en cámara y fuera de cámara, y Salfate me ha hablado mucho del presidente Kennedy. Él quería saber la verdad, él quería decir la verdad. Ojo con este mensaje que nos escribieron. Daisy Cáceres Robledo dice, Kennedy está obsesionado con el tema UFO. Amiga mía, no se equivoca en lo más mínimo, Daisy. ¿Sabe? Tanto así para que ustedes entiendan, cuando alguien en estos momentos que se está preguntando, ¿pero cómo? Si el presidente y no sabe, efectivamente. Entonces, ¿su muerte podría haber sido como una conspiración también? Bueno, fíjate que una de las teorías dicen que además de que no quiere ir a la guerra de Vietnam, y que después Nixon sí lo consiguió, es que también él averiguó demasiado respecto al tema OVNI en Estados Unidos. Pero y ojo, como el gobierno del país del cual era presidente no se lo quiso dar, terminó pidiéndole informes al Vaticano, donde dijo, tenemos mucha información, él mismo lo dice, pero le podemos dar solo esto. A ver. Y le preguntó a Rusia, que siendo que estamos hablando de la guerra de frito, y sí le pasaron datos. Ojo, Rusia y Francia son dos países que ellos dicen, cuando uno va a su estamento, es que sí, el fenómeno no existe y existen ciertas cosas que no podemos revelar, pues son secretos de Estado, pero de que existen, existen. O sea, hay dos por lo menos países que lo reconocen absolutamente, y si lo reconocen, no es porque se están basando en una fotografía o en un video, es porque al parecer han tenido algún tipo de contacto o tienen material propio del origen. O sea, al presidente Kennedy le dijeron, esto está sobre usted. Está sobre el presidente. Sí, le hicieron una tapa. No, le hicieron tapa. Siempre se ha dicho hace más de 15 años que Estados Unidos maneja información privilegiada con respecto a este tema. O sea, no es un tema nuevo. Salfa, que es más experto y es más entendido en el tema, puede aclarar esto. Es un tema que, por supuesto, hay información que nosotros no sabemos. Si hay un mensaje como este, claramente hay información que nosotros no manejamos. Desde el presidente Kennedy hacia adelante, Reagan también. Exactamente. Todos los presidentes han tenido algún interés en investigar. ¿Qué pasa ahí? Pero esta información nunca ha sido pública. ¿Por qué? Exacto. Porque debe haber algo muy potente ahí. ¿Sabes qué? Hay una explicación. Y es triste y es hasta peligrosa que se sepa. ¿Por qué? Se ha hablado de eso. ¿Quieres saber por qué en estricto rigor todo parece indicar que si los norteamericanos saben algo, no lo han querido decir? Además que tenemos un ovni impresionante, más bien varios de ellos que fueron grabados hace pocos días y que están circulando. Tenemos parte del video en la región metropolitana. ¿Y? Todo esto revelado. A la vuelta de esta breve pausa comercial. Pero mira eso. Yo me acuerdo de media hora Pati Maldonado con estos temas. Una pausa y ya volvemos. Esta
imágenes de alto impacto, Salfa. Sí, esto se viralizó. La verdad es que hay hartas tomas de estos, vamos a llamarle por el momento, avistamientos, que se provocan en la zona precordillerana de la región metropolitana. Hay varias tomas y se ha sucedido hace un par de semanas desde distintos puntos de vista. Ya. La verdad es que el movimiento de carácter errático de varias de estas luces que comienzan a aparecer finalmente comienzan a alinearse y hacen unos pequeños juegos con algunas luces que se intensifican a rato y luego desaparecen. A ver, ¿qué cosas no son? Vamos a descartar. Por ejemplo, son los marcianos que se raptaron al marido de Patti Maldonado. ¿Lo vienen a buscar de nuevo? No, porque eso no existe. Espérate, que esto cayó el primero de enero, así que cae, pero de cajón. Cae de cajón. A mí me raptaron. Ahora no se mueven, ¿ah? Entonces, no puede ser aviones. Pueden ser aviones. Claro, ahora están demasiado juntos para hacer drones, por ejemplo. Pongámoslo del comienzo, por favor. Porque claro, uno de primera uno dice un avión, pero está todo el rato en la misma posición. Ahí está, mira. Ahí está. Se van desplazando. Yo he visto varias veces, o sea, ahí se mueve, pero un avión no tiene tantas luces. No, claro, a mí me ha tocado ver varias veces estas cosas. Yo vivía en Punta Arenas y esa es una zona del Estrecho de Magallanes cuando era chica. Algún par de veces me tocó apreciar unas luces como esta acá en Santiago. Por suerte y gracias a Dios no me ha tocado. Claro. Si no me muero de susto, hay que decirlo. Imagínate a la 1 de la mañana estar viendo esas cosas en el aire. Me muero. He visto cosas peores. Tú ves esta imagen, ¿qué pensás? Yo creo en la existencia de estos seres de partida. Creo que hay algo. No tan solo lo creo yo, a través de las investigaciones también se ha demostrado así. No puede haber este tipo de cosas volando sobre Santiago que son hoy día, siento yo, más comunes que antes, pero no son de ahora, son de hace 100 años, ¿o no? Absolutamente, y más, de hecho, amigo mío. Yo una vez vi un reportaje en donde salía que la radiación que había provocado uno de estos objetos no identificados le había provocado cáncer a la piel a un caballero. No te creo. Lo vi en un reportaje que hicieron, sí, es verdad. Han habido pocos casos, pero los hay de esa manera. Y además, un poco para descartar el tema de los aviones, nunca andan todos los aviones juntos. Claro, mira, es que, a ver... Tan pegados, ¿no? Mira, o sea, esa es la idea que yo tengo. Vamos por descarte. ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, no pensemos en ovnis, no pensemos en aviones. Simplemente adjudiquémonos lo que está frente a nuestros ojos. Son luces que no parecen ser de un solo objeto, en caso de un avión, porque obviamente contemplan más luces, ¿cierto? Luces titilantes rojas, otras de color verde, en fin. Helicópteros tampoco, pero están demasiado cerca. Drones no, porque serían demasiado inmensos. Incluso los drones militares que se usan, por ejemplo, en la guerra de Medio Oriente, son obviamente, no pasan de los 2,5 metros, 3 metros, y esos son mucho más grandes. Son varios por los demás, y que parecen viajar en formación. A ver, es bastante impresionante, pero, amigos míos, si ustedes... A ver, aquí hay que juntar dos datos. Si ustedes revisan por YouTube la fecha entre diciembre y enero, fines de diciembre, principios de enero, de todos los años, este fenómeno se repite en el mismo lugar. Ah, ahí hay un patrón. Hay un patrón. Entonces, acá hay dos cosas. O esto es, como tantas veces se ha afirmado, que es un vuelo que se hace exactamente en ese mismo lugar y en esa misma fecha, vuelos de aviones pillanes, que viajan y que cuando no se mueven, no es que no se mueven, es que comienzan a viajar en dirección hacia nosotros. Es como cuando vemos un avión aterrizar y vemos las luces y parece que estuviera quieto. Claro. Lo que pasa es que está viajando en tu dirección. Lo que pasó en el volcán Calbuco, si no me equivoco. Claro. Por ejemplo. Que esa luz estaba quieta, pero en el fondo se estaba acercando. Se estaba acercando, pero las distancias son tantas que finalmente con las nubes se genera, y en este caso la nubosidad propia de las tormentas que nunca llegan a cuajar, forman como un efecto lupa que a veces hacen que sea más vaporoso y más intensa la luz. Entonces, esto o es, como ha sido corroborado en otras ocasiones, aviones pillanes que en esta misma fecha, en ese mismo lugar, en la zona precordillerana, como en la zona sureste de nuestra capital, se pasean en parte de sus pruebas o son objetos voladores no identificados. Ya tantas veces se ha hecho la comprobación por radar y por horas de vuelo de que en realidad son aviones de la Fuerza Aérea, que en realidad nunca más los ufólogos más serios han hecho una nueva investigación de eso.
todo parece indicar que eso es lo que estamos viendo. En caso de no ser así, estamos una vez más en el ámbito del misterio, por lo tanto son ovnis porque son objetos que vuelan, ovnis porque no están identificados. Exacto, ahora si no fueran estos pillanes, la Fuerza Aérea o algún organismo en Chile debiera hacerse cargo de esto. Absolutamente. ¿O debiéramos pedirle explicaciones a Los alguien? impuestos que usted paga, todos nosotros los chilenos, van a un fondo que en algún momento desapareció y que después la presidenta Bachelet volvió a abrir, que tiene que ver con el estudio de fenómenos anómalos en el cielo. Obviamente el 99% tiene una explicación, pero hay al menos un 1% donde no sabemos exactamente qué es lo que es. Increíble. Bueno, está ahí en el misterio y seguiremos súper atentos. Ahora el patrón es importante. Connie Roberts. Sí, ya, vamos a cambiar cuando son las 11:35 en punto de la mañana, porque bueno, las mujeres siempre sufrimos cuando se nos cae el pelo, pero en este último tiempo hemos notado de que cada vez se nos cae aún mucho más pelo, sobre todo a las mujeres jóvenes. Vamos a ver la siguiente nota y después una dermatóloga nos explica cuándo nos tenemos que preocupar por una caída de pelo. Vamos y volvemos. Pelo, sin duda, reflejo de femineidad y belleza para las mujeres. Por eso, muchas veces gastamos dinero que ni tenemos en comprar productos que lo protejan del calor o que lo hagan ver más sano. Pero, ¿qué pasa cuando el cabello repentinamente empieza a caerse? Yo antes tenía mucho pelo, me agarraba la cola a caballo y era como así, ¿me entiendes? No sé si, no interprete lo que estoy haciendo, no lo malinterprete. Y ahora con una mano nomás. Eso tiene que ver mucho con la persona, si de repente pasan por situaciones de enfermedades nerviosas y eso hace que el cabello se te pueda llegar a caer más rápido. Pasa mucho por periodos. Cambiamos el pelo según la estación del año. Pero además hay periodos, si estás estresada, si no te estás alimentando bien, si no te estás hidratando bien, también repercute en el pelo. Mira, debo decir que solamente se me cayó muchísimo el pelo cuando estaba embarazada. ¿Te ha pasado que al cepillarte o lavarte el pelo sientes que sale más cabello de lo normal? Terrible, ¿o no? Aunque muchas veces asociamos la caída del pelo a la edad, lo cierto es que cada vez más las mujeres jóvenes sufrimos la pérdida excesiva de este. Hay causas externas, como dices tú muy bien, y causas internas. Las causas externas básicamente se deben al uso excesivo de permanentes o alisados, por ejemplo, planchados de pelo, el uso de químicos básicamente en la zona y la excesiva exposición al sol. Tal como escuchaste, exceso de productos químicos, ondularnos o alisarnos mucho el pelo y exponernos demasiado al sol podrían ser algunos de los factores que afectan a la caída de nuestro pelito, pero también estrés o incluso dietas mal hechas. ¡Ojo aquí! Como les dije, déficits nutricionales, el exceso de dietas, déficit de fósforo, la dieta inadecuada que hacemos ahora para el momento del verano, la gente hace dietas extremas. Una dieta saludable es parte de un cuerpo sano y de un cabello sano. Así que cuidado con dejar de comer, porque por si no lo sabías, al día solo deberíamos perder entre 50 y 200 pelos. Pero tenemos buenas noticias, porque si sientes que estás perdiendo más pelo de lo normal, existen productos que podrían ayudarte, como el champú de ortiga u otros champús que ayudan específicamente a evitar la caída. Pero, ¿qué debes hacer si sientes que estás perdiendo más pelo de lo normal? Usar un bálsamo con un filtro solar ayuda a que el cabello no tenga el impacto del sol y por lo tanto no se queme. Evitar las tinturas muy potentes, sobre todo en la gente joven, y hay que esperar entre cada pintura de pelo que vaya a hacer. Esas tinturas tienen que ser mínimo cada mes. Y dejarse la tintura de cabello que es tóxica, máximo 20 minutos, media hora exagerando, no esa hora, 40 minutos que también produce ese daño. Y hay un producto que es furor entre las famosas. ¿Y cómo no lo va a hacer si ayuda casi mágicamente al crecimiento del pelo? Es el Shampoo Fast, que promete aumentar en un 99% el crecimiento mensual, por lo que podrías lograr tener hasta 6 centímetros más largo tu pelo en solo 30 días. Estos champús tienen queratina, biotina, aminoácidos, péptidos, son ingredientes que al juntarse hacen el complemento y logran forjar la vitamina escasa que hay en el cuerpo, que es
la encargada de hacer crecer el cabello. Logran esta unión que hace que tu cuero cabelludo se estimule y logre hacer el crecimiento. Famosas como Carla Jara, la regia Maura Rivera y Andrea de la Casa ya lo han usado y tienen valores en promoción desde los 20.990 el pack de champú y acondicionador. Una maravilla, ¿o no, chiquillas? Lo único que quiero es algún champú que haga efecto para que me crezca el pelo, porque no me crece, Gaya. Tengo que inmediatamente ir a comprarlo. Ese sí, quiero tener así unas riendas que me puedan agarrar y... Claro, si es rico. Mira lo que es esto, una cosa poca. Una amiga que lo probó y efectivamente le creció. Voy a tener que comprarlo, pero no sé, yo creo que es difícil a cierta edad, como que, no sé, crecen otras cosas, pero no el pelo, ¿cachai? Quiero que me crezca. Lo que es yo, ya me compré el mío, porque sueño con tener el pelo como Rapunzel. Y como siempre en Mañaneros, te entregamos datos útiles para que te cuides tú y cuides tu pelito. Y chiquillas, manden sus dudas, sus preguntas, todo lo que ustedes necesiten saber sobre la caída del pelo a nuestra dermatóloga y a través de nuestro Twitter, de ahí está saliendo en pantalla el hashtag, porque estamos con la dermatóloga Alejandra Ríos Mansi, directora médica del Central Clinic. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, a ver, gracias. ¿Existe esta fórmula mágica que veíamos en la nota de un champú especial que nos hace crecer el pelo 6 centímetros? ¿En un mes? No, la verdad es que eso no está comprobado científicamente y nosotros en la comunidad científica no hay información al respecto que diga... ¿Cuánto crece el pelo? El pelo crece entre 6 milímetros y 1,5 centímetros al mes. Eso. Hasta ahí. Claro, como tope. Y doctora, llama mucho la atención porque, claro, si bien las mujeres estamos acostumbradas a que se nos caiga el pelo, este último tiempo como que hemos escuchado mucho que cada vez se está cayendo más en las mujeres jóvenes. Entonces, obviamente, uno siempre tiene el miedo de la alopecia. Entonces, ¿por qué será? ¿Es por el estado de ánimo, son los nervios? ¿Es por el ambiente en general, que hay como que vivimos muy acelerados? Claro, lo que está más afectando ahora es todo lo relacionado con el estrés y también las dietas. Tener unas alimentaciones, que hay muchas corrientes al respecto de que dicen una alimentación específica, que no sea equilibrada o pura proteína o no comas durante una semana y tomas puro jugo. Todas esas dietas afectan mucho porque no es la alimentación que el organismo requiere que sea equilibrado. Bueno, la modelo Naomi Campbell directamente tiene que usar peluca, no le sale pelo y es por un tema de alimentación. De muchos años, creo que una mala han visto fotos, la han fotografiado y todos los paparazzi a Naomi Campbell con la cabeza absolutamente pelada. Y eso es por dietas súper estrictas. Yo cuando he hecho dietas estrictas, señora dueña de casa, le cuento, pero he tenido que ponerme una cantidad de extensiones tremendas porque la cantidad de pelo que a mí me sale ahora no es la misma que cuando estaba gordita y tenía 18 años. Eso, a ver, luego de que yo empecé a hacer dieta para estar flaquita, que sé yo, como me ven ahora, la cantidad de pelo que me sale en la cabeza es mínima. Pero por suerte no me han pasado cosas dramáticas como por ejemplo la Kena Larraín, que tiene esta parte de acá, esta parte de acá, si lo ven, esta parte de acá, pelado, directamente pelado, así como un fraile pelado acá. Y eso le pasó por el tema de la decoloración, que yo no sé, que cuando te decoloran el pelo, esta parte de aquí atrás, estos pelos que están aquí, son los más afectados. ¿Esos son los que más sufren, se te corta? ¿Con las pinturas? No necesariamente, puede ser esa zona, pero también pueden ser las zonas frontales. También, esta parte de adelante. Lo que dice la Adriana, bueno, que a ella le pasó de que cuando hacía régimen, hacía dieta, se le caía mucho más de que cuando no hacía dieta. Y el tema de las tinturas, porque la mayoría de las mujeres nos teñimos el pelo, ya sea para cambiar de color, para tapar las canas, para lo que sea. Entonces, ¿afectará eso también? Claro, hay que tratar de que sea una tintura como las más como profesionales. Por ejemplo, L'Oreal en general, sin hacer propaganda, tiene buenos estudios de productos que son como más probados, como más testeados. Lo que pasa es que la que yo, como tenía rubia, casi platinada, tenía que usar decolorante. Entonces el tema del decolorante, me acuerdo que me dejaba la escoba en el pelo, y ni hablar de las extensiones de pelo que usaba antes. Usaba esas extensiones con pinche. Como con cintillo, ¿no? Cuento el tiro, que cuando dicen que son las mismas que usa la Cecilia Boloco,
que son con pinche. Unas cortinas. Pero por Dios, cuando yo esas cortinas me las amarraba al pelo, tenía unos hoyos así, ya alopecia. Pobre. ¿Por qué? Porque tanto tiempo de estar una irritación, una inflamación en el mismo lugar, entre que se me inflamaba, se me irritaba, se me salía el pelo. Ahora yo tengo sectores, es bien cómico. A ver. Tengo sectores de mi pelo acá que, bueno, hoy día me hicieron un buen brushing, pero no siempre me lo hago. Y ahora el pelo, cuando yo tenía pelado acá, me empezó a salir crespo el pelo, que yo no entiendo por qué. Distinto tu pelo tradicional. Mi pelo es súper liso y ahora me sale aquí un mechón crespo que es de justamente donde yo me agarraba las micropinzas para las extensiones de pelo con cortina. Ahora yo no sé a qué se debe que me salga crespo el pelo. Aquí, o sea, me rapo entero y me hace todo crespo ahora. Doctora, ¿es peligroso usar extensiones? Por supuesto que sí, porque de hecho es un elemento extraño que te va a producir una irritación, una inflamación localizada. Y si es más crónico, que lo hace por mucho tiempo, por supuesto que no es bueno. Mira, las extensiones son súper populares. Ahora, las que yo tengo ahora unas extensiones que me las ponen una a una y son amarradas, cosidas al pelo. Ah, ya. El trabajo, me acuerdo que mi peluquero Juan le envió un beso grande, se demora alrededor de 8 horas en ponerme. Mira, Adrianita, pelo. Ágata nos escribe y dice: mi mamá tiene 38 años y su pelo se cae por montones. ¿Será el estrés? ¿Qué recomiendan? Esta pregunta se repite una y otra vez, doctora. Y súper joven, 38 años, y es lo que está viviendo muchas mujeres. Eso tiene que ver con el estilo de vida, entonces, finalmente. Bueno, lo que más le recomiendo es preocuparse de la alimentación, que sea equilibrada, ya, que si se tiñe el pelo no se lo tiña más de una vez al mes. Ok. Eso es muy importante, que use champú que sea nutritivo. Ah, mira. Ya. Que sea nutritivo día por medio. Y los sin sal también pueden ser, también puede ser bueno usar sin sal. ¿Champú sin sal? Sí. ¿Sí? Lo ideal es que sea sin sal. Perfecto. Ya, perfecto. Adriana, nosotros sabemos de que tú cada cierto tiempo te lavas el pelo con champú de caballo, al igual que muchas famosas. Caballo. Doctora, nosotros queremos que usted nos cuente por qué dicen de que hace que te crezca más fuerte, más saludable el pelo, pero todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial. Vamos y volvemos. Adrianita. Una pausa y ya volvemos. 11:49 y la verdad es que la caída del pelo es todo un tema para la mujer. Nos hablamos con Adrianita Barrientos, nuestra leona, y la leona se lava el pelo con champú de caballo. Y yo pensé que era una marca. No, es champú para bañar caballos. Adriana, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasó con Yo esto? la primera vez, bueno, se lo escuché a una amiga rubia que le costaba un montón que creciera el pelo. Y ella fue la primera que me dio el dato y fui aquí al Mall Sport, donde había una tienda de caballo. Y me vendieron un frasco que era más o menos de 3 litros por 14 lucas, transparente, y que estaba pasado olor a hierbas. Ah, era como natural. Era absolutamente natural, pastitos, hierbas, qué sé yo, y me la lavaba una vez a la semana, porque más que eso, mi cuero cabelludo seguramente no iba a resistir y me dio un poco de susto. Una vez a la semana y estaba bien. Luego, por Instagram, apareció este producto mucho más pituco, con un envase lindo, que ya lo podía tener en el baño. Claro, sin vergüenza. Y cuando lo vi y lo abrí, claro, no tenía la misma consistencia, ni tampoco era igual al que yo usaba. ¿Y el efecto era el mismo? Sin embargo, dicen que el efecto es el mismo. Y espérate, pero ¿y tú notas tu pelo que ha crecido más? Sí, ¿Lo sientes más fuerte? Es que la verdad es que aquí hubieron varios cambios que tengo que ser bien honesta. A ver. Aquí acompañaron muchas cosas. Uno, yo nunca más me volví a teñir el pelo después de estar rubia. Entonces, de tenerlo una cabellera preciosa, rubia hasta acá, ahora tengo una cabellera larga, qué sé yo. Eso es tu color natural, Adriana, ¿no? Es mi color natural. Muy lindo. Entonces, me crece con mucha más facilidad porque yo ya no me lo tiño más. Fue lo peor que pude haber hecho, me lo teñí alguna vez. Y eso, acompañado de este champú, recuperó bastante. Mira, tenemos un Twitter de Melissa Vega que dice: se me cae mucho el cabello y estoy amamantando. ¿Tiene que ver? ¿Y qué puedo hacer, doctora? A mí me pasa exactamente lo mismo. De hecho, me aparecen unos pelos nuevos. Todos estos de acá, mira, si se fijan, como los de la patilla, que son más cortos. Ay, pucha, se me perdió. Me salieron después del embarazo. Después de que terminé de amamantar. O sea, a lo que a ella le pasa, ¿es normal? Claro, es totalmente normal. Después del parto, 6 meses después del parto, que cuando se está dando pecho, se produce esta caída importante que puede durar hasta 1 año, incluso 2 años. Que son 2 años que se cae el pelo regularmente. Claro, se te cae un poco más de lo normal. Pero yo ahora he escuchado que normalmente a las mujeres se les cae el pelo, que es normal que se caiga una cierta cantidad.
Por supuesto. Hasta son más de 1000 pelos al mes o algo así. No. Bueno, hasta 100 pelos diarios normal. Lo que pasa es que normalmente no se te caen todos los días 100 pelos. Es verdad. Doctora, tiene que ver también con amamantar. Entonces, cuando se nos cae, no nos tenemos que preocupar porque quiere decir que cuando dejemos de amamantar, nos va a volver a salir. Se recupera totalmente. Se recupera. Sí, absolutamente. Ahora hay que decir, ¿qué pasa con esas ampollas que dicen para que vuelva a salir el pelo? Yo escuché un producto, el Kerastase, que tenía un champú que hacía que salía más de 1000 pelos al mes. Y que eso supuestamente estaba comprobado. ¿Es así? ¿Conviene usar esos productos o lo único que van a hacer va a ser contrarrestar el efecto natural que tenemos nosotros? No es que lo contrarresten, pero no hay tanta diferencia con usar un champú normal. ¿Y las pastillas anticonceptivas molidas en el champú? No sé si es clásico. mito o es verdad. ¿Mito en realidad? Mito. No pasa nada, no crece más el pelo. Doctora. Bueno, en realidad que hay pacientes que les crece más, pero no, como no está así comprobado, está como en el limbo eso. Perfecto. No sé si es mito o realidad. Doctora Alejandra Ríos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el programa. Un aplauso grande para usted. Chiquillas, ojo con estas imágenes. Son de alto impacto. Cuando son las 11:54, mira, la imagen de una ecografía que muestra algo más que un feto, Juan Andrés Alfate. Exactamente, amigo mío. Esto se viralizó el día de ayer. ¿Y qué es lo que sucede? Una clásica ecografía de este bebé de pequeñas, pocas semanas, ¿cierto?, de gestación. Aparece al lado de él lo que quizás por efecto de pareidolia, donde estamos viendo cosas donde no hay. Claro. O en estricto rigor, como muchos afirman, esto parece sacado de la película La Profecía. Porque la imagen que está ahí al lado de ese pequeño en el vientre de su madre, a buenas luces, parece indicar una figura de carácter satánica. El diablo en persona, de perfil, con su nariz aguileña, con sus dos cachos y con su oreja puntiaguda, como ha sido representado en las pinturas renacentistas. Yo me muero de miedo. Yo entro de nuevo y que le hagan la ecografía de nuevo a mi mujer. ¿Sabes qué? Hazla de nuevo porque necesito salir de esta. No quiero ver esta cuestión. Es que es como tiene una especie de una gárgola, ¿no? Pero una gárgola, ojo, si fuera una gárgola, sería maravilloso. Las gárgolas son demonios que protegen, justamente. Son de las catedrales. Claro, eso exactamente. las ponen. Por lo mismo las ponen. Entonces, ojo, las gárgolas son buenas. Pero que tienen facha de diablos, pero en el fondo son protectoras. Si fuera una gárgola, sería maravilloso. Quiere decir que ese niño están haciendo protegido. Bien. Pero ¿qué es esto? ¿Es una ecografía de quién? ¿De la Pamela Díaz cuando estaba hablando con su mamá? Pero, mira, después, oye, no te quejes después, Mira, después se queja. Después se queja. No, ya. ¿Pero por qué Adriana? Ya, para. Córtela. Para, ¿hasta cuándo? ¿O de qué más puede ser? No, ya. ¿De quién está la La pelaste que estaba peladita, yo le estoy tirando aquí la ecografía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando ves esa imagen, ¿quién más piensa, Adrián? ¿Qué más podría ser? Patricia Maldonado, por ejemplo. ¡Ya para! Mira, se ve a Patricia Maldonado vigilando esa guagua. No, para, córtala. ¿Pero qué más crees que podría ser? ¿Qué, Adriana? ¿Qué más puede ser? ¿Pero qué más? Y después de un carrete. Exacto. En ese tiempo cuando estaba soltero se veía igual a la... No, ahí estaba lucido, Oye, ya, ahora hablando en serio, Salfate, claro, igual lo primero es lo que dice Eduardo, chuta, yo como padre me asusto, pero finalmente todas las ecografías, si uno las empieza a mirar un poco más en detalle, pueden haber imágenes subliminales, que finalmente depende como la interpretación que uno le dé, es como el juego de las nubes. Pero además, ¿sabéis Pero además, ¿sabéis qué? Tomando en consideración eso, ya, ok, nosotros podemos ver la imagen demoníaca, pero como bien hablábamos de la gárgola, de verdad, si uno ve una gárgola, es todo lo contrario, es una imagen súper benéfica. Las gárgolas protegen y justamente tienen esa imagen, comillas, diabólica, para proteger, para generar miedo, para espantar al mal. O sea, te das cuenta cómo también depende de cómo uno vea el tema. Porque claro, uno puede ver el diablo, pero también puede ver una gárgola, y una gárgola sería al contrario, sería una guagua beneficiada, por decirlo de alguna manera. Mira, y tiene además como un cacho en su frente, además. Y está mirando, mira, está mirando el feto. La cabecita del bebé. ¿Te fijas? Se le nota muy claramente nariz, ojos, boca, cacho, orejas. ¿Salfa tiene senos o son pectorales? Son los pectorales, obviamente. Muy bien trabajado. A esta altura, algunos que tuvimos pectorales tenemos senos. Estoy contigo, Jaime.
Está muy bien trabajado. Oye, ¿Algo pero así se había visto antes? Se habían visto imágenes parecidas, pero nunca tan categóricas y claras como las que estaban ustedes observando en pantalla. Ahora, hay que entender que esto puede ser producto. ¿Se acuerdan del tema que llevamos comienzo del programa respecto a la movilización de energía que a veces generan, atraen? Se sabe de casos de personas que nacen con dos personalidades y que parecen tener una especie de inquilino dentro de sí. Sin embargo, también, una explicación más científica, esto que podría ser una pareidolia. ¿Qué es una pareidolia? Es que la mente, que siempre está predispuesta a interpretarlo todo, ve figuras que conoce por su experiencia en simples manchas donde no hay ningún mensaje oculto. Lo que explicaba la Connie de cuando uno ve las nubes o cuando uno va viendo duendes de repente en un pedazo frondoso de bosque. Ahora fíjate que hay una cosa bien potente que tú decías, Eduardo. Si fueran pechugas femeninas, digamos, senos, sí sería el diablo. Porque eso sí hay una distinción entre una gárgola y el demonio. El demonio es hermafrodita. Exactamente, exactamente. Increíble. 11:58, muchachos. Este viernes 15 y sábado 16 de enero se viene el primer festival del verano, el Festival de Tierra Amarilla, que por supuesto transmite la red con tremendos artistas, con la animación de mi compadre Ignacio Franzán, de mi Julio Leal y también de mi querida May Santamaría. La verdad es que va a estar espectacular, van a estar los tres. Buenísimo. Música, alegría, humor, va a estar espectacular. Es imperdibble. 2 días, viernes y sábado. Un pueblo, una comuna con la que estamos conectados emocionalmente desde siempre. Un abrazo gigante a la gente de Tierra Amarilla. Los tres, María José Quintanilla. María José Quintanilla también va a estar con la animación de nuestro Fanzani. La Juli y May Santamaría. Espectacular. El viernes 15 y sábado 16 lo transmite, por supuesto, las pantallas de la red. ¡Excelente! Y con este fuerte aplauso aprovechamos de despedirnos, de despedir a nuestros invitados. Adriana, Carlitos, un beso grande para todos ustedes que están en la casa. Que tengan un buen día y sigan con Intrusos. También nos vemos. Eso. Chao, Nicole.